Hola gente, aquí Hagoromo-sama. Hoy les traigo la parte 7 de ¿qué hubiera pasado si Naruto escondía su personalidad? Era entrenado por Kurama y era un prodigio. Si quieren un saludo, pídanlo en el comentario fijado. Si les gusta, suscríbanse y activen la campanita. Capítulo 7. Los acompañantes de Logia Azul se retiraron con una sola orden verbal de ya que seguro Konoha enviaría a sus hombres a registrar el lugar donde se sintió aquel estallido de poder. Pese a que esto pudo ponerlos en evidencia, tenía una ventaja: si Konoha enviaba a alguien para registrar el lugar, podrían encontrar a Kurena y a su equipo y los regresarían a la aldea. Antes de acercarse a ellos, restregó con una rama silvestre su capa para disfrazar su olor como una precaución extra. El Jinchuriki mismo se encargó de llevarlos de su escondite a una parte del claro que no estaba destruido. Tomó unas mantas que quedaron del campamento de los ninjas de la lluvia y los colocó sobre ellas. A Akamaru lo colocó junto a Kiba, que aún estaba amordazado. Puso el frasco de Kikais junto a Shino y a Kurena y la acomodó sobre algunas frazadas, tratando de que estuviera algo más cómoda. Una vez hecho esto, juntó unos leños y los encendió en una acogedora fogata con solo mirarlos. Afortunadamente estaba tan oscuro que ninguno notó su brevemente activo Sharingan. En la fogata también quemaba algunas ramas a modo de incienso para que si cualquiera, ya fuera el Inuzuka o su perro, recuperaban el olfato, no lo reconocieran. Solo por seguridad esperaré con ustedes hasta que lleguen sus camaradas, les explicó el encapuchado mientras avivaba el fuego. Pudo notar que lo miraban con cierta desconfianza. ¿Cómo evitarlo después de lo que vieron? Aún así también parecían curiosos. Finalmente uno rompió el incómodo silencio. Curiosamente fue el que era el más callado del grupo. ¿Por qué nos ayudas?, le cuestionó Shino con voz calmada, a pesar de estar ciertamente nervioso. Si te digo que es mi buena acción del día, ¿lo aceptarías?, dijo a modo de broma, que no fue bien recibida por sus interlocutores. Suspiró: de ganar ellos hubieran desaparecido miles de vidas de todos los habitantes de Konoha y del ejército de la lluvia. De ganar ustedes, cosa que deben admitir era poco probable. De todas formas, Konoha hubiera perdido miles de ninjas en el proceso y Amegakure hubiera quedado sin ejército y sin líder, así que habría sido destruida por las aldeas circundantes, que le tienen cierta envidia por su desarrollo a pesar de no ser una de las 5 grandes aldeas. Del mismo modo se hubieran perdido miles de vidas, concluyó con tono melancólico. Pero lo que tú hiciste los coloca en la misma posición, argumentó Kurena, y confundida por el hecho de que lo que le preocupara fuera la pérdida de vidas sin importar de quién. Destruiste a su ejército, pasara lo que dijiste, aunque supongo que deberíamos agradecerte ya que evitaste que se perdieran un sinfín de vidas en Konoha. Te equivocas en más de lo que crees, la corrigió el enmascarado con educadamente. ¿A qué te refieres?, preguntó esta confundida. Bueno, para empezar, yo no destruí al ejército de la lluvia, solo lo incapacité, explicó con tono de circunstancias, con el mismo golpe que los tiene a ustedes inmóviles. De hecho, apuntó, mientras nadie sepa de esto fuera de estos territorios no atacarán a la lluvia. En menos de 10 días me dirigiré a dicha aldea para arreglar unos asuntos con Pain, y entonces les devolveré a sus ninjas sanos y salvos, terminó con simplicidad. ¿Lo dices en serio?, preguntó la maestra de Genjutsu incrédula. No tengo motivos para mentirles a ustedes, les dijo con simplicidad, mientras se acercaba Kurena y para tomarla de la mano y traspasarle un poco de su chakra. Con esto te podrás recuperar un poco antes, le dijo con calma. Luego se dirigió a los otros dos, que lo miraban con el ceño fruncido. De inmediato adivinó el porqué, y en cuanto a ustedes dos par de malpensados, les recriminó con gravedad para sorpresa de los aludidos, yo no le hice nada a su sensei mientras estábamos a solas, solo necesitaba cruzar unas cuantas palabras con ella, les aseguró. Ambos regresaron a ver instintivamente a Kurena, y quien simplemente asintió. Volviendo a lo otro, podría decirse que tengo cierto asunto pendiente con Pain, así que su aldea no tiene por qué pagar por algo en lo que no tiene la culpa, opinó mientras quemaba algunas ramas y provocaba que Akamaru tosiera levemente por el olor. Lo lamento, se disculpó con el animal y su dueño, pero no quiero que guarden un registro de mi olor para identificarme, les explicó. Aunque todavía no recuperas tu olfato por la falta de chakra, tu compañero aún tiene su olfato natural y pese a su bozal no quiero arriesgarme. ¿Por qué tanto secreto?, inquirió Shino, aunque sospechaba de muy buenas razones. Eran demasiadas teorías y quería tener una idea más precisa.
Al reconstruir Oto en tierras hostiles supe que no podía darla a conocer de inmediato ya que atraería enemigos o clanes que no quisieran competencia, les relató, solo unas pocas aldeas saben de la reconstrucción de Oto, otras hasta ahora creen que es un rumor y el resto, como ustedes hasta esta noche, no saben siquiera que existe, pero creo que ya alcanzamos el desarrollo necesario como para evitar los obstáculos primarios de una aldea naciente, así que no habrá problemas en que digan lo que vieron hoy a su Hokage, ya que pronto solicitaré una audiencia para anunciar la existencia de Oto a las demás aldeas, para poder entablar relaciones con ellas, explicó con calma. ¿Dijiste que me equivocaba en más cosas que cosas? Le preguntó la Ojirojá. Konoha aún no está a salvo del todo, les informó con gravedad, ante esto se pusieron rígidos dirigiéndole una significativa mirada, no es por mí, les aseguró notando de qué iban esas miradas, el Mizukage de la aldea de la niebla está liado con Akatsuki, bastante liado, les explicó, pero tampoco deberán preocuparse de eso, les aseguró. ¿Por qué? Preguntó dudosa Kurenai. Porque ese es el segundo punto en mi lista de pendientes luego de visitar a Megakure, les explicó con una leve sonrisa, ahora si me disculpan, dijo al tiempo que se levantaba, puedo sentir la presencia de sus camaradas cerca y no le conviene a ninguno de los dos bandos que me quede aquí, sobre todo por la confusión actual en que se debe encontrar su aldea por lo ocurrido con el consejo, pero no se preocupen nos volveremos a ver, les aseguró antes de darse la vuelta y desaparecer entre las sombras, dejándolos aún más confundidos. ¿A qué te refería con que le ocurrió algo al consejo? Se preguntó Kurenai en voz alta puesto que no esperaba que alguien le respondiera ya que los otros tenían esa misma duda en sus mentes. Segundos más tarde un escuadrón Anbu enviado por la Hokage para investigar aquel misterioso poder se encontró con los que claramente fue un campo de guerra, de lo que podían deducir una batalla entre dos poderosos ejércitos, y en una no muy afectada parte un improvisado campamento con 3 de sus ninjas descansando plácidamente, o más bien eso es lo que parecía, ya que la verdad era que no se podían mover de donde estaban. ¿Qué es lo que sucedió aquí? Preguntó un Anbu con máscara de lobo a Kurenai, Kiba empezó a gruñir para que le quitaran el bozal. Necesitamos que nos lleven con la Hokage para informarle, les dijo de inmediato, estos le miraron extrañados. ¿Que los llevemos? Repitió otro con máscara de ave algo confundido, los gruñidos de Kiba se iban volviendo incontrolables, ya que lo ignoraban. No podemos movernos, les explicó Shino, fuimos incapacitados con una técnica desconocida, perdimos casi todo nuestro chakra, acabó de explicarles. Pese a que los Anbu no entendían cómo una técnica así era posible, sí entendían muy bien el significado de sin chakra, así que los levantaron. ¿Pero qué pasó aquí? Volvió a preguntar el Anbu mientras los ayudaba, parece claro que fue una lucha entre dos ejércitos pero ¿quiénes? Preguntó aún confundido. Uno era de la lluvia, les explicó Kurenai, venían dirigidos por Pain para acabar con Konoha, al parecer ocultaron su campamento con un genjutsu para no ser detectados hasta atacar, contaban con al menos 2000 ninjas, concluyó, la sorpresa era evidente en los Anbu pese a su máscara, sabían los pormenores de la situación como ninjas de élite que eran, pero muchas cosas todavía no cuadraban. Los otros dijeron ser del sonido, pero no eran un ejército exactamente, continuó. ¿Del sonido? Preguntó uno claramente preocupado. ¿A qué te refieres con que no fue un ejército? Le preguntó el de la máscara de lobo con tono de circunstancias. El ejército de la lluvia fue arrasado, les explicó, por un solo ninja, ante esto el que la sujetaba por poco la deja caer, se disculpa de inmediato por su descuido pero no dejó su sorpresa de lado, solo se apresuró a dejar el claro y dirigirse a Konoha, ni siquiera podía articular palabra ante esa revelación. Los otros los seguían detrás llevando a un impasible Shino con sus insectos dentro de su frasco, un calmado Akamaru y un quejoso Kiba al que se habían olvidado de quitarle la mordaza debido al apuro. Tiene que informar de esto de inmediato a la Hokage, le decía el Anbu que la llevaba a Kurenai y al tiempo que reducía la distancia entre ellos y la aldea, aún no puedo creer que un solo ninja haya hecho todo esto, agregó mientras abandonaban el destruido campo de batalla. Ninguno se percató de una sombra que presenció toda la lucha y que ahora desaparecía fusionándose con un árbol. Más tarde ya en la aldea Shino y Kiba, que seguía refunfuñando porque todavía no le quitaban la mordaza, fueron llevados al hospital y Kurenai, que al menos ya se podía mantener en pie gracias al enmascarado que le había dado un poco de su chakra, fue llevada con la Hokage.
Él dijo ser el Otokage de la reconstruida aldea del sonido, dijo la Jounin mientras terminaba de relatar los sucesos a la líder de la aldea. No, estoy segura de que no era Orochimaru, le aseguró al notar la expresión de su rostro. Él era muy diferente, se explicó. ¿Cómo puedes asegurarlo?, preguntó la Hokage algo curiosa por la seguridad de esa afirmación. Podría haber cambiado de cuerpo, opinó con severidad. No me refiero a su físico, le explicó, su actitud y su manera de actuar eran completamente diferentes. A Orochimaru no le habría importado matarnos, de hecho esa era la opción más lógica para mantenerse en secreto, y aunque sus razones para ayudarnos no fueran lo que nos dijo, sus hombres no tenían motivo para ayudarnos, pero lo hicieron porque dijeron que eso es lo que habría hecho él. Aparentemente todos le tienen un respeto y admiración genuina, opinó la Hokage, no es miedo, con eso bastaría para confirmar que no es Orochimaru. Aparte de eso, y sin menospreciar el poder de los Sannin, agregó llamando la atención de la rubia, usted conoció bien el poder de Orochimaru, ¿cree que sería capaz de derrotar a todo un ejército y a Pain él solo?, le preguntó casi de forma retórica. Ni en su mejor estado, ningún ninja que haya conocido tiene tanto poder, le contestó sin reparo. Parece que este día nunca terminará, opinó pesadamente mientras sacaba una botella de sake y se servía un copa. ¿Ha sucedido algo más?, preguntó la Ojirojá ante el comentario de la rubia. La Hokage suspiró un momento, considerando si era prudente difundir lo ocurrido con el consejo tan pronto. Como no se decidía, Kurenai tomó la palabra recordando las últimas palabras del enmascarado. ¿Sucedió algo con el consejo?, preguntó más directamente, provocando que la Hokage se ahogara con su copita de sake. ¿Cómo sabes eso?, le exigió la rubia sorprendida. ¿Entonces era cierto?, preguntó la morocha igual de sorprendida. Él nos dijo algo de la situación de la aldea, por lo que le ocurrió al consejo antes de irse, le explicó, pero no creí que... Estaba demasiado confundida para terminar la frase. El consejo desapareció esta mañana, dijo la Hokage tras una larga pausa. Si sabe algo así, significa solo que o tiene muy buenos espías en la aldea o que tuvo algo que ver, terminó la Ojirojá con gravedad. Si ataco al consejo significa que es un enemigo, concluyó esta un tanto preocupada por una situación semejante. Ya había visto muy bien el poder de aquel individuo y tardaría mucho en poder olvidarlo si es que podía. No estaba realmente ansiosa de tenerlo como enemigo. Depende de cómo lo mires, opinó la Hokage ante la confusión de la Jounin. Cuando nos dimos cuenta de la ausencia de los miembros del consejo, envió un escuadrón Anbu a buscarlos. De Omura y Koharu solo se supo que no los encontraron, pero de Danzo. Hizo una pausa. Hallamos documentos secretos de él y de planes para conquistar la aldea, incluida la localización de sus cuarteles. Los registramos y hallamos a todos sus hombres derrotados, algunos mal heridos y otros en estado afásico. Según los datos eran todos los hombres de Danzo dentro de la aldea, los otros están fuera en misiones de infiltración. Ya envié escuderones Anbu a encargarse de ellos. ¿Entonces lo hizo para ayudarnos?, preguntó algo confundida al Jounin. En estos momentos no sé nada, le dijo cansadamente la rubia. ¿Él te dijo que pronto se presentaría junto con su aldea? La pelinegra asintió. Entonces solo podemos esperar lo mejor de ese encuentro, dijo finalmente. Puedes retirarte, gracias Kurenai. La Jounin salió tras una leve reverencia a su superior, en dirección a su hogar para ver a su hijo y luego al hospital a cumplir con el protocolo de ser revisada y ver el estado de sus viejos alumnos. Mientras la Hokage se rebanaba los sesos, pensando en lo ocurrido las pasadas horas, no solo habían sido los documentos de Danzo, lo que más la había perturbado fue encontrar un reporte de puño y letra de su antiguo sensei entre esos documentos, el cual hablaba de un ninja secreto a los ojos de todos en Konoha a excepción de él. Según los reportes, pese a ser muy ambiguos, se trataba de un ninja magnífico. Se podía decir que su mayor sorpresa fue cuando se topó con aquel comentario que en un momento de melancolía escribió su maestro acerca de la edad del mismo. Acomodado las cifras, ese ninja solo debía tener 6 años cuando empezó a trabajar con el tercero. Conocía a su maestro y nunca lo creyó capaz de colocar a un niño en una posición semejante. Ese era el estilo de Danzo, no el suyo. Luego la aparición de este Otokage que sabía de la desaparición del consejo, y que los había ayudado. Según los datos se podría deducir que era alguien joven. Pensándolo bien, eso tampoco decía mucho, ya que podía ser alguien que usara un enje igual que ella para verse más joven.
Eso no importaba tanto sino el por qué los ayudó. Su historia solo sería creíble si tuviera el más mínimo móvil, si tuviera algo que proteger en Konoha tal vez, pero, en eso cayó en cuenta de algo, revisó su escritorio con rapidez y sacó el archivo que encontraron esa misma tarde en los cuarteles de Danzo. Pensándolo bien un momento, era imposible que Danzo, pese a haber sido raptado, hubiera dejado a la vista documentos confidenciales a la vista de quien llegara. Esos los dejaron para que los encontraran y encontraran los cuarteles de Danzo y sus planes. Definitivamente esa persona quería ayudarlos, y si fuera el mismo ninja que indica este reporte, terminó la frase en voz alta, mientras revisaba una línea en la que el tercero lo había definido con un nombre muy particular, el ángel protector de Konohagakure no Sato. Leyó con tono analista. ¿Será posible?, se preguntó antes de dejar el informe a un lado. Era obvio que el tercero solo registró los datos más relevantes, el informe completo debía tenerlo el ninja en cuestión. Se preguntó cuánto en realidad había conocido a su sensei, y la razón exacta de esconder algo como esto. No pudo evitar un cierto sentimiento de tristeza al pensar en aquel muchacho que debía tener la edad de Naruto y sin embargo desde niño era ya un arma pulida para la guerra. Apartó esos ariscos pensamientos de su mente y decidió que lo único que podía hacer era esperar a que los escuadrones Anbu volvieran a reportarse, pero antes enviaría sus propios espías tanto a la lluvia como a la niebla, para verificar la información recibida. Mientras todo esto sucedía en la aldea, una figura encapuchada se movía sigilosamente entre los árboles del bosque. Se había quedado en las sombras hasta estar seguro de que los miembros del equipo 8 fueran recogidos. Estaba frente a la barda que cubría la entrada a su hogar cuando sin previo aviso cayó pesadamente al suelo. Parece que me excedí, comentó de manera casual con la cara aún en el suelo. No me digas, dijo burlonamente una voz desde su cabeza, no debiste usar esa chakra al final, ya los tenías derrotados, y además aún no lo controlas en su máxima expresión, se gasta demasiado antes de ser de utilidad. Es cierto que aún no lo controlo, afirmó, pero no puedes negar que es impresionante, sin importar qué técnica sea la que utilice, evoluciona al aplicar esa energía en ella. Además no creo que esté en su máxima expresión, aún. ¿De qué hablas?, inquirió el demonio. Cuando lo usamos nuestro chakra se combina a partes iguales, le recordó, pese a que antes podía controlar todo tu chakra solo necesitaba una décima parte de mi propio poder en comparación para manejar el tuyo. Lo recuerdo, le dijo el Biju. Pero cuando empezamos a obtener los doujutsus mi capacidad de chakra se incrementó violentamente, continuó recordando, desde que obtuve el Mangekyo Sharingan pude alcanzar un poder igual a 3 de tus colas, con el Byakugan se incrementó a 5 colas, y ahora podemos combinar ambas energías en aquel extraño chakra dorado. Buen resumen mocoso, le dijo el zorro en tono burlón, ahora que ya recordaste los viejos tiempos ¿a qué quieres llegar? A que cada vez que lo usamos no se gasta realmente, sino que parece querer seguir mezclándose, pero no encuentra el cómo y empieza a absorberse de más en lugar de buscar su fuente mezclando nuestras energías, acabó. ¿Dices que si tuvieras mi mismo poder la energía podría completar el ciclo y no se desgataría?, preguntó el rey de los Bijulu incrédulo. Es una teoría, le dijo calmadamente al tiempo que se reincorporaba sobre sus rodillas, una que todavía tiene muchas fallas. Y una que te podría costar la vida, aun si tuvieras la energía para constatarla, le dijo con gravedad. Además recuerda que parece que no puedes incrementar más tu capacidad de reservas de chakra sin importar cuánto entrenes, ya no está al nivel humano, le recordó, de hecho dejó de estar a un nivel humano hace mucho. Tienes razón, le dijo el rubio pensativo, y aunque lo lograra no estoy seguro de lo que nos pasaría. ¿De qué hablas? Cada vez que peleamos con ese poder no puedo comunicarme contigo y dejo de sentir tu presencia, sin embargo continúo peleando con normalidad, le explicó. Ahora que lo mencionas yo percibo algo parecido pero logro sentir la lucha con tal intensidad como si estuviera libre, pero como estoy más concentrado en la lucha no le presto mucha atención, dijo el kitsune reflexivamente. Lo mejor será practicar para controlarla en el nivel que tenemos ahora, luego veremos qué pasa, opinó finalmente el rubio. El zorro estuvo de acuerdo. El rubio se detuvo de ponerse de pie cuando estuvo de rodillas. ¿Por qué te detienes?, le preguntó el Biju confundido. No quiero volver todavía, le contestó el ojiazul con cierta aprensión. ¿Te preocupa la pelirroja, cierto?, preguntó con burla el zorro aunque en el fondo comprendía el porqué del nerviosismo de su contenedor. Esta vez seguro me matará, afirmó con cierta resignación. No lo sé, opinó reflexivamente el zorro, no pareció molestarle el beso en un primer momento. ¿Sabes algo sobre eso?, preguntó con sospecha el Otokage.
Tengo una teoría, comentó el kitsune, el rubio solo esperó a que continuara, las transformaciones de ambos los sumergen en un estado en el que son más susceptibles a sus instintos, le explicó. Ya habíamos controlado eso, le recordó. Ya habían controlado sus instintos asesinos, le corrigió el zorro, no sus otros instintos, el besarla estando ambos transformados simplemente fue el gatillo para liberar esa fase, concluyó. ¿Y por qué nos retransformamos? Cuestionó algo curioso el rubio, sorprendentemente el zorro solo rió ante su pregunta antes de contestarla. Porque los dos estaban muy relajados para mantener su estado de combate, le respondió entre carcajadas antes de volver a un tono más serio y preguntarle, ¿qué vas a hacer esta vez? Ya pensaré en algo, dijo el rubio tratando de quitarle importancia, siempre lo hago. Tú no piensas, mocoso. Le espetó el Biju con énfasis en su declaración, solo actúas, aunque debo reconocer que normalmente tienes suerte así que esperemos que esta vez no te abandone, acabó con tono resignado. Uno fabrica su suerte, fue lo último que dijo el rubio a su compañero antes de cortar la comunicación. El zorro solo bufó resignado mientras con algo de lentitud el rubio se colocaba de pie y retiraba la máscara de su rostro, mientras volvía a pensar en aquel poder dorado. No fue sino hasta que obtuvo el Byakugan que se había percatado que sus reservas de chakra se podían incrementar a un nivel comparable al del zorro, parecía que los doujutsus debido al chakra que necesitaban le permitían al usuario almacenar grandes cantidades de poder, con cada nuevo doujutsu su capacidad crecía, solo podía imaginar que si obtenía el Rinnegan su capacidad se incrementaría en un nivel de 4 colas más ya que era la mayor de las 3 técnicas. No estaba seguro de lo que le pasaría si lo hacía, solo tenía especulaciones y sabía perfectamente que el ansia de poder era el camino a seguir para convertirse en aquello que combatía. Después de todo, con el poder que tengo ahora debería poder derrotar tanto a Pain como a Madara, no es necesario buscar más, solo trataré de encontrar el equilibrio de aquel chakra dorado para poder usarlo sin riesgo, pensó mientras atravesaba la entrada al mansión. Ya en el interior se percató que varios de los guerreros y ninjas de Oto estaban recorriendo los terrenos y la construcción, claramente impresionados, iba a acercarse cuando sintió que alguien lo detenía, se encontró con Sasuke mirándolo intensamente y de forma un tanto acusatoria. Parecía que había estado esperándolo. ¿Estás bien?, preguntó tras una pausa. Sí, no te preocupes, le contestó el kitsune luego de salir de su sorpresa, eso era lo único que le iba a preguntar. Pero tras considerarlo un momento razonó en que lo mejor era dejarlo así, ambos habían ocultado demasiado pero solo el moreno lo hizo llegando a la traición, y el otro lo hizo con muy buenos motivos, después de todo su amistad había sido algo que a ambos les preocupaba sin importar el hecho de que jamás lo aceptarían abiertamente. ¿Por qué besaste a Tayuya?, fue lo siguiente que vino a la mente de Luchia. De pronto el rubio se puso un poco nervioso al recordar a su antigua alumna. ¿Dónde está?, preguntó, pero antes de que el Uchiha pudiera responder un increíble instinto asesino se sintió en el lugar y reaccionando más por instinto que por conciencia dieron un salto para escapar del lugar que un segundo después se convirtió en un cráter bajo el mazo de una de las invocaciones de Tayuya quien las manejaba a cierta distancia con su sello en nivel 2. El rubio eludía los ataques de las invocaciones solo con su agilidad, pero ya estaba cansado y aunque a simple vista no lo pareciera le estaba costando bastante. Sasuke solo salió del rango de ataque para ver cómo los guerreros se acercaban a prudente distancia para ver lo que sucedía pero sin atreverse a interferir. Al ver a Sasame y a los otros ninjas de Oto, decidió acercarse para resolver algunas de sus dudas. Disculpa, le dijo a uno de los ninjas que tenía tanto el cabello como los ojos de color gris, ¿me podrías explicar de qué va todo esto, y por qué Naruto besó a Tayuya? Esa pregunta en particular lo estaba carcomiendo por la curiosidad. El ninja pareció reflexionar un momento cómo explicarlo. Pues verás, empezó, he visto a Otokage-sama hacer eso en 2 ocasiones, no con Tayuya-san, esta es la primera vez que la besa, le dijo antes de que preguntara, mientras una explosión se escuchaba y una gran nube de polvo se alzaba sobre el lugar. Y parece que será la última, comentó el Uchiha sin inmutarse, para su sorpresa el ninja solo rió por lo bajo. Ese es precisamente el punto, le explicó y ante la mirada expectante del moreno continuo, verás él solo hace eso cuando está a punto de afrontar una situación de la cual parezca imposible que vaya a salir vivo. ¿Como una última voluntad?, le preguntó extrañado.
En parte seguramente, opinó este, pero también para darse ánimos, verás el beso en cuestión debe ser algo casi tan peligroso como lo que va a afrontar, según él, después de atreverse a besar a la princesa frente a su padre y su ejército armado. Enfrentar a la bestia en sus propios dominios es un juego de niños. ¿Estás hablando figurativamente, cierto? Le preguntó de nuevo algo receloso. Ojalá, opinó otro ninja que pertenecía al escuadrón guerrero y que había estado escuchando su charla. Eso ocurrió cuando estábamos reconstruyendo Oto, le relató, necesitábamos mucho material así que partimos a la nación de la tierra para conseguirlo, debido a cierta crisis se rehusaban a vendernos el material, resultaba que el feudal estaba en un predicamento ya que el Raiju estaba causando problemas al haberse instalado en una de sus principales minas, y obviamente los ninjas de la roca no podían con él. Otokage-sama llegó a un arreglo. Si lograba deshacerse del Biju nos darían el material gratis, si fallaba ellos no perdería nada. Vaya trato, opinó el moreno. Y que lo digas, como fuera, continuó el ninja, nos dirigimos a la mina con las tropas tanto de guerreros como de ninjas del feudal y el Tsuchikage siguiéndonos, ya habían decidido que si fallábamos y dependiendo que tanto daño sufriera el demonio, ellos se encargarían de acabarlo y sellarlo, aunque la verdad creo que ese era su plan inicial, usarnos de cebo. Al llegar a la entrada, que era solo un agujero en la tierra que no parecía tener fin, también estaba presente el feudal y su hija Lin. Debo resaltar que la muchacha no se parecía en nada a su padre, era preciosa con cabello castaño claro largo, piel muy blanca y ojos color miel. Ambos bajaron de su carruaje para decirnos de la posición de la mina. Al parecer la chica era un tanto aventurera y le agradaba la idea de ver una lucha contra un demonio ya que nunca se tiene una oportunidad así. Desde el principio parecía intrigada por Otokage-sama debido a lo que escuchó acerca de que se ofreció para enfrentar a un demonio, eso y el misterio que lo envolvía tras su capucha y su máscara. ¿No me irás a decir que Naruto realmente? Interrogó el ojigris incrédulo. El ninja solo asintió con los ojos cerrados y una media sonrisa al recordar el momento, mientras otras explosiones se escuchaban desde donde Naruto esquivaba los ataques de Tayuya que ya había empezado a usar sellos explosivos. Se acercó a la princesa con una leve reverencia y le aseguró que haría todo lo posible porque fuera un espectáculo digno de recordar. Esta solo sonrió, un tanto cohibida ante la presencia que Otokage-sama irradiaba, antes de que él la tomara delicadamente de la barbilla y la acercara para besarla suavemente. Esos fueron los segundos más largos de mi vida, al menos hasta el día de hoy, le aseguró el ninja de Oto. Antes de que nadie tuviera tiempo de recuperarse se separó de ella amablemente, hizo un gesto con la mano y dio un brinco de espaldas hacia el agujero perdiéndose de vista. Hasta donde pude identificar la mirada de la princesa era un tanto soñadora y sus mejillas estaban rosadas. Dudo que el feudal se quedara tranquilo ante eso, dijo burlonamente el Uchiha, aunque en el fondo estaba sorprendido por semejante sangre fría o estupidez de parte de su viejo amigo. Mientras las sonoras maldiciones de Tayuya resonaban tras ellos en el claro, diciéndole a Naruto que dejara de moverse para poder arrancarle la cabeza a gusto. Nadie estaba seguro de a qué cabeza se refería y preferían no averiguarlo. La verdad es que no tuvo tiempo de completar un ¿cómo se atreve?, continuó el ninja con su relato, ya que se empezaron a escuchar estruendos y se sintieron temblores bajo el suelo. Unos minutos después de que el Otokage bajara, un inmenso agujero se volvió a abrir desde el interior del suelo, pero un tanto alejado de donde nos ubicábamos. De él salió una comadreja gigantesca con 6 colas en forma de relámpago, y tras esta Otokage-sama con el manto del zorro rodeándolo y sus 9 colas agitándose ferozmente, le lanzó un par de rayos de chakra concentrados frente a los relámpagos que le lanzaba el Rokuji. De pronto el chakra empezó a disminuir hasta quedar en 3 colas y fue envuelto por una de color azul, luego se volvió dorado. El Otokage dio un salto inmenso y se posesionó directamente sobre el Biju. En el aire formó 2 clones y rápidamente formó su Futon Rasen Shuriken, lo colocó enfrente suyo mientras caía a toda velocidad de cabeza sobre la comadreja que no paraba de arrojar relámpagos que se desviaban o se líder hasta que ésta le impactó de lleno, creando un cráter inmenso bajo el demonio. Antes de que los que observábamos saliéramos del letargo en que nos dejó su combate, él ya había colocado una esfera de cristal al frente con los kanjis correspondientes. Luego de realizar los sellos adecuados, lo atrapó dentro de la misma ante la mirada atónita de todos los presentes. Increíble, fue el pensamiento que pasó por la mente de Uchiha, aunque trato de no expresarlo. Pero tuvo que cerrar un momento los ojos por otra explosión provocada por Tayuya. Afortunadamente los terrenos eran extensos y preparados para practicar con intensidad.
Luego de eso, prosiguió el ninja como si no hubiera escuchado la explosión, se acercó tranquilamente a nosotros, les dio el envase con el bijulu a los ninjas que supuestamente se iban a encargar de sellarlo y se dirigió al feudal diciéndole que él ya había cumplido con su parte y esperaba que hiciera lo mismo. El tipo estaba pálido, de no ser porque tenía que mantenerse apacible como el líder que se supone tenía que ser. Me apuesto algo a que hubiera salido corriendo, opinó. ¿Y no les hicieron nada?, preguntó sorprendido el ojigris. Nos dieron la mejor piedra y material del que disponían gratis. Los ninjas de Iwagakure, incluyendo al Tsuchikage, estaban demasiado impresionados para poder protestar nada, recordó. No era para menos, Otokage-sama derrotó a uno de los legendarios bijulu en menos de una hora sin ayuda y sin siquiera sudar. Gracias a ese tipo de noticias, que aunque se intente no se puede evitar que se dispersen, empezamos a tener peticiones para misiones poco después, incluso el feudal empezó relaciones con la aldea. Luego de una pausa, en la que el moreno reflexionó sobre la anécdota del ninja, recordó lo que estaba platicando con el otro ninja, mientras se escuchaban los insultos de Tayuya, que según parece estaba empezando a cansarse de perseguir a Naruto para hacerle pagar. Esa fue una, ¿cuál era la otra? ¿Me dijiste que lo viste 2 veces hacer eso?, le preguntó al ninja con quien estaba hablando al inicio. Así es, le contestó recordando de lo que hablaban. La primera vez que lo vi fue antes de que tuviéramos que incapacitar a los guerreros que estaban poseídos por el sello maldito para que él los ayudara a controlar su poder. En ese entonces solo contaba con ayuda del clan Fuma y alguno que otro ninja sin líder. Antes de lanzarse a la batalla, se acercó a Sasame-chan y la besó. El pelinegro regresó a ver a la castaña, que parecía entre divertida por la escena de la batalla y preocupada por la suerte del rubio. ¿Y ese cómo resultó peligroso?, preguntó algo extrañado. La muchacha no parecía en nada peligrosa, por lo menos no tanto como la quinta del sonido. ¿No estabas escuchándome?, le preguntó sorprendido. Todo el clan Fuma, que la veían como su hermana menor, estaba junto a él, le dijo recalcando con énfasis en cada palabra. Con esto a Luchia le quedó claro a qué se refería. Por suerte el clan también quedó tan sorprendido cuando lo vieron luchar que no pasó a mayores. Ahora que lo pienso, dijo el otro ninja, esta es la primera vez que su acto repercute en consecuencias serias, terminó de forma reflexiva. Si por un momento comencé a pensar que siempre tenía todo calculado antes de hacerlo, corroboró el otro. Al parecer no siempre se puede ganar, opinó el Uchiha regresando a ver la pelea que ya parecía llegar a su fin. La pelirroja finalmente logró acorralar al ojiazul y sus 3 invocaciones lo detenían sujetando cada una de sus extremidades como una mesa de tortura. ¿Tienes alguna última palabra?, le dijo amenazante la ojimiel acercando su rostro a 1 centímetro del rostro del rubio con una mirada lívida pese a que se notaba su cansancio y unas leves gotas de sudor que bordeaban su rostro. El rubio no se quedaba atrás, respiraba pausadamente, pero tenía una sonrisa cansada y su mirada parecía reflexiva. 6 de hecho, le contestó tras una pausa y sin rodeos, ante la expresión que ahora era de terror de todos los presentes, acercó su rostro rápidamente al de la comandante guerrera y volvió a besarla. Luego de unos segundos acercó su rostro al oído de la misma para susurrar aquellas 6 palabras. Lo que ocurrió al instante fue muy extraño, el sello se deshizo casi de inmediato mientras se veía a una estupefacta Tayuya soltar su flauta por la impresión, provocando que las invocaciones desaparecieran y que Naruto cayera pesadamente en el suelo de rodillas. Le tomó al Jinchuriki unos minutos recuperar el aliento para regresar a ver a una Tayuya que luego de haber superado su sorpresa y aunque no la rodeaba el sello maldito, sí irradiaba una furia que la hacía ver más aterradora que nunca. Con la flauta de nuevo en sus manos la alzó y se la partió en la cabeza de un golpe. ¡Vaca! Fue lo último que le gritó antes de retirarse, algo indignada y con un sonrojo notorio en su rostro pero caminando dignamente, del semi-inconsciente contenedor del Kyuubi. Increíble, susurró impresionado otro de los ninjas cerca de Sasuke. Otokage-sama lo logró de nuevo. ¿De qué hablas?, preguntó sorprendido el moreno. Si lo dejó casi en coma. Pero solo eso, le dijo el guerrero emocionado, no le hizo nada más. Nosotros conocemos a Tayuya-san muy bien y te aseguro que es capaz de mutilar a alguien si la hace enojar la mitad de lo que estaba, le aseguró muy impresionado de la suerte del rubio. Dicho esto se acercaron a donde se encontraba el ojiazul descansando junto con todos los que observaron el espectáculo, algunos divertidos, otros con cara de desaprobación frente a la actitud de su líder, pero todos impresionados en cómo se libró de la situación sin perder algo más que el estado de conciencia. Creo que me pasé un poco, opinó el rubio desde el suelo, mientras recuperaba sus sentidos. ¿Tú crees, Tobe?,
Le preguntó a modo de broma el moreno una vez llegó junto a él. Tal vez, opinó tranquilamente mientras se incorporaba, a todos se les formó una gota en la cabeza, todos retírense a descansar, mañana regresarán a Oto. Les dijo en voz alta pero calmada a todos los espectadores que obedecieron sin chistar. Caminemos, le dijo a Lucia, mientras empezaba a caminar, este simplemente lo siguió. Oye Dove, le llamó luego de un rato, tengo que ir a buscar a mi equipo, no los vi en el campamento, le informó. No te preocupes, Saya-chan se está encargando de traerlos ahora, le tranquilizó. Ya veo, por cierto, ¿qué le dijiste? Preguntó curioso el moreno refiriéndose a la pelirroja, se veía molesta pero según escuché, no te hizo ni la mitad de lo que debería. El rubio observó a su alrededor por si alguien estaba cerca, luego de estar satisfecho con la soledad del lugar le contestó. Así sí vale la pena morir, le susurró, al ver la expresión de incredulidad de Lucia se continuó, conozco a Tayuya mejor de lo que se conoce ella misma, y sé que huye a todo lo que tenga que ver con sentimientos del tipo romántico, ya sean de otros porque le dan asco o los suyos porque les teme, le explicó, alguien que se juega el cuello solo por besar a una chica es algo que ella no soportaría ver sin vomitar, le aseguró, pero que ella resultara esa chica la haría correr. Así que cuando le susurraste eso en privado, empezó Lucia. Ella quiso poner tierra de por medio tan rápido que apenas y tuvo tiempo de darme un golpe, terminó el rubio, aunque uno muy bien dado, opinó mientras se sobaba la cabeza con expresión de dolor. Es lo menos que podías esperar vaca, opinó el moreno, volviendo al otro ¿cómo sabrás allá dónde están mis hombres? Porque ya habíamos concordado un punto de encuentro, le dijo una voz conocida a sus espaldas. Suigetsu. Le nombró sorprendido, ¿a qué te refieres? ¿No le ha dicho aún, Naruto-san? Preguntó en forma de regaño una pelirroja con gafas tras el peliazul, siguiéndolos estaba Saya que llevaba cargando un enorme bulto que parecía ser jugo inconsciente. Esperaba que llegaran ustedes, así no se desquitaría conmigo, les dijo calmadamente ante esto los dos le regresaron una mirada nerviosa. ¿Me puedes explicar de qué mierda va esto? Le exigió molesto Lucia mirando a los miembros de su equipo. Pues verás, ¿cómo empezaré? Se preguntaba calmadamente el rubio provocando aún más la furia de Lucia. De una puta vez. Le recomendó el ojigris ya habiendo perdido por completo la paciencia. Está bien, cálmate, le pidió supongo que ya sabes cómo reconstruimos Otogakure, ¿verdad? El moreno solo asintió brevemente, pues al persuadir a algunos de los hombres de Orochimaru logré que Karin se pusiera de mi lado, ella impedía que la mayoría de los prisioneros con los que experimentaban murieran, por eso se quedó después de que asesinaras al cara de víbora, no era para seguir los experimentos, sino para mantener con vida a los que estaban más delicados. Cuando pasó a ser parte de tu equipo, le pedí que se quedara ahí para que me informara de vez en cuando cómo iban las cosas. Sasuke regresó a ver a la muchacha, que se encogió un poco ante su mirada, con cierto enojo pero lo controló, luego se fijó en el otro que parecía más calmado pero sí un tanto inquieto, ¿y él? Le preguntó refiriéndose a Suigetsu. Bueno, a él lo recluté cuando hiciste tu parada para recoger a Jugo, le explicó señalando al gigante que Saya había colocado inconsciente apoyado contra un árbol. Gracias por ayudarme a cargarlo, dijo sarcásticamente a los otros integrantes de Taka, pesa 1 tonelada, se quejó mientras se estiraba y acomodaba los huesos de su espalda. De nada, se burló Suigetsu pero la mirada con el Mangekyo Sharingan de la chica le dijo que era mejor no provocarla, bueno tú lo dejaste inconsciente tú lo cargas, se defendió el espadachín. Basta, les dijo en tono de advertencia al rubio, al instante ambos se callaron, le ofrecía a Suigetsu una paga por su servicio, continuó explicando, mientras sacaba de su chaleco unos pergaminos de invocación, que por cierto ahora debo darle, dijo mientras se los arrojaba, los tomó con cierta premura y entusiasmo y los abrió. Antes de que Sasuke pudiera recuperarse de la sorpresa de que 2 de sus compañeros eran espías y no se había dado ni por enterado, vio como Suigetsu convocaba con ayuda de los pergaminos 4 espadas magníficas y las colocaba en el suelo, luego adjuntaba la suya y sacaba un pergamino propio de su ropa para convocar unas espadas gemelas de color verde. Ya solo me falta una, dijo casi como un niño con una colección de tarjetas que está a punto de completar. Yo le di las espadas Terraiga como adelanto, le explicó ante la interrogante que flotaba en el rostro del moreno, como ya te había contado, fui mercenario por un tiempo luego de la muerte del tercero. Así fue como di con los shinobis Gatana de la niebla que faltaban y sus espadas salvo por Kisame y Sameada, terminó el peliazul, una vez las tenga,
Se decía para sí mismo, esta vez lo derrotaré yo mismo, tú no interferirás, de acuerdo, le dijo firmemente al rubio, los otros los pasé porque ya los habías asesinado cuando nos encontramos, pero quiero encargarme de Oshigaki por mi cuenta. Si así lo quieres, le dijo despreocupadamente el ojiazul, luego regresó a ver a Sasuke esperando la reacción de este, para su sorpresa se lo estaba tomando muy bien, sí como no. Les dirigió una mirada asesina, como la que más con el Mangekyou Sharingan maldito activo y su katana desenfundada, lo que hizo que ambos retrocediera un poco, luego cerró los ojos, respiró hondo y al abrirlos eran de su color negro normal. No negaré que me fueron de alguna utilidad, comentó, así que no voy a matarlos. Esto último hizo que ambos respiraran tranquilos, incluso el rubio rió por lo bajo un momento hasta que, plaz. ¿Y eso por qué fue?, preguntó indignado el Jinchuriki mientras se sobaba el enorme chichón de su cabeza, que por este día parecía ser el blanco favorito de quienes lo rodeaban. Por estarme vigilando, le contestó con naturalidad el moreno. El rubio solo bufó molesto, ya no exageres, solo, me golpeaste con el reverso de la hoja, sí ya lo sé. Terminó el rubio por él, aún molesto, no cabe duda que eres su hermano, dijo más para sí mismo, pero el moreno lo miró intrigado, digamos que algo muy similar me pasó hace tiempo, le explicó, pero ya te lo contaré otro día, ahora realmente necesito recuperar fuerzas, y mañana deberé preparar ramen para más de 2100 personas, así que, de modo que lo del ramen era genuino, interrumpió el moreno girando hacia su prima, que solo asintió, ¿no me irás a decir que comeremos ramen todo el tiempo que estemos aquí?, preguntó algo nervioso por la respuesta. Este será algo especial, le aseguró el rubio, lo prometo. ¿Entonces va a preparar él?, interrogó la Uchiha sorprendida. El rubio solo asintió antes de que terminara de formular la pregunta y se retiró a descansar. ¿De qué hablaban?, preguntó Suigetsu sumamente confundido, igual que todos los de Taka. Lo verán mañana, le dijo con una sonrisa la prima de su ex líder, así que mejor descansemos por ahora. Al día siguiente, en los claros de la mansión se podía distinguir a una docena de rubios con delantal blanco y sombrero de chef, como el de Peuchi, el cocinero de Ichiraku, enfrente de un par de ollas grandes con agua hirviendo preparando caldo para ramen y el agua para los fideos, pero era especialmente cuidadoso de que nadie se acercara donde trabajaba, hasta que el grupo Taka y Saya llegaran al lugar. Hasta Sasuke debía admitir que se sentía un olor delicioso proveniente de las ollas, pero no lo haría. ¿Cómo va?, preguntó un tanto ansiosa Saya al llegar al lugar. Ante esto el pelinegro la miró entre molesto y confundido. ¿Has convertido a alguien de mi familia en un adicto al ramen igual que tú, Tobe?, le preguntó molesto, por lo que recibió un palmazo en la nuca de parte de la aludida. No soy adicta a nada, le corrigió molesta, pero ese ramen es especial, le aseguró con seriedad. El caldo ya casi está listo, anunció uno de los rubios. Saya, por favor, trae el ingrediente faltante mientras preparo los fideos. Al instante la mencionada se marchó a la casa principal de la mansión. Los otros solo se acercaron para ver al Kitsune continuar con su trabajo. Al acercarse este empezó con la preparación de los fideos de una manera que ninguno de los presentes había visto nunca. Primero mezcló los ingredientes para la masa con un Rasengan, luego colocó la masa en una superficie lisa de roca preparada y limpia y empezó a golpearla para amasarla y estirarla con la ayuda de varios clones. Se notaba que dirigía chakra a sus manos para hacer los movimientos más fuertes. Por puro instinto el moreno activó su Sharingan para cerciorarse de esto y se encontró que no solo estaba aplicado a sus puños sino también a la masa. Esto le daba una consistencia muy particular, pero le parecía un desperdicio de energía que solo su torpe amigo haría para preparar una simple sopa. Esta no es una sopa común, le aseguró el Naruto original, que se cercioraba del estado del caldo como si le hubiera leído el pensamiento. Sí, lo sé, para ti el ramen es lo mejor, le espetó molesto el Uchiha. Claro que sí, le dijo este animadamente, pero el que estoy preparando es especial, ya te lo había dicho. Verás, el chakra que estoy aplicando se concentra en los fideos y se queda ahí gracias al caldo, le explicó ante la escéptica mirada del ojigris. Esto lo convierte en un restaurador de chakra, como las píldoras soldado, pero mucho más efectivo y delicioso, le aseguró. El Uchiha consideró sus palabras un momento, parecía la clase de locura que idearía su viejo compañero, solo que este Naruto era capaz de hacerlo en verdad. Una media sonrisa se dibujó en su rostro ante esta idea. Ciertamente tal vez este Naruto no era tan desconocido como él pensaba. El caldo no tiene nada de especial, notó de repente al regresar la olla. ¿Cómo mantiene el chakra de los fideos? Por el ingrediente esencial, le explicó este mientras veía a Saya acercarse de regreso.
Llevaba consigo unos frascos tan grandes como en los que envasaron a los insectos de Shino, pero parecían llevar dentro algún tipo de talloso vegetal encurtido. Aquí están los tallos de bambú, anunció Saya. Sasuke pudo observar que estas tenían una concentración de chakra mayor que los fideos. Estas se colocan al final en el tazón, están fermentadas así que le dan un sabor delicioso al caldo y mantiene el chakra de todo el platillo hasta que sea ingerido, terminó de explicar el rubio. También tiene otras aplicaciones pero esa es otra historia. Terminando de explicar, llamó a sus subordinados para que comieran, y luego le ayudaran a alimentar a los ninjas de la lluvia ya que él aún tenía que descansar para recuperar fuerza y no podía abusar de su jutsu de clones. Todos comieron algo asombrados de la extraña afición de su líder para con esa sopa, pero tenían que admitir que era excelente. Incluso Sasuke pensó que era el mejor ramen o platillo que jamás haya probado, pero no lo diría ni bajo tortura. Incluso mantuvo su expresión impasible mientras comía, pero no pudo evitar repetir otro tazón. Su excusa fue que un tazón era muy poco para una ración y su defensa que todos comieron al menos 3 raciones. ¿Cuándo aprendiste a preparar esto, Dobe? Le preguntó como quien no quiere la cosa el Uchiha. Naruto pudo notar la segunda intención pero lo disimuló. Poco después de que te fueras, Teuchi tuvo un problema con unos ninjas cocineros que raptaron a Ayamenechan. Para recuperarla tenía que crear el ramen perfecto, le relató. Logró perfeccionar el caldo pero no los fideos, así que en esa parte lo ayudamos Chouji, Sakura y yo. Al final como agradecimiento me dio la receta del caldo. Tiempo después intentó otra receta en la que la agregaba esos tallos de bambú a un ramen normal y se volvía delicioso, continuó, y yo decidí cultivarlas en un sector de la mansión donde hay una gran acumulación de chakra. Una vez maduras se ponen a fermentar en una bodega donde también se almacena chakra de las armas especiales y ellas lo absorben. Con este último ingrediente supera la receta original de Teuchi. El Uchiha se impresionó un poco la imaginación de su amigo para convertir algo tan convencional en algo de utilidad, pero aún creía que, por más delicioso que fuera el platillo o que ayudara a restaurar la energía, el chakra debía ser para la lucha, no para la cocina. Luego de eso los guerreros, Saya, Hinata y Naruto, que se apoyaba con algunos clones, alimentaron a los cautivos que se encontraban recostados en futones, atestando las diferentes torres las cuales estaban resguardadas por sellos especiales para que no escaparan pese a no ser necesarios ya que ninguno se podía mover todavía. Cabe decir que estos estaban sorprendidos por la actitud que tenían sus captores. Como ninjas sabían que el honor entre enemigos no existía entre los guerreros de su tipo y menos en la guerra. Los habían derrotado haciendo todo lo imposible para dejarlos vivos, y aparte de eso no habían intentado sacarles información o algo por el estilo, de no ser porque estaban recluidos. Incluso parecería que estaban recuperándose en un hospital de su propia villa. Como ninjas hicieron lo que era natural hacer, observar la situación y cómo se desarrollan los eventos. Lo que más resaltó de sus observaciones era el respeto que le tenían los ninjas de Oto Azukage, al hombre que los había derrotado. Era obvio que era tan o más poderoso que su dios, pero también era obvio que no le respetaban solo por su fuerza. Su forma de referirse a él y la de él a ellos no demostraba en absoluto que le tuvieran miedo, solo respeto y mucho aprecio. Luego de alimentarlos personalmente, cosa que también les sorprendió, se dirigió a ellos. Quiero darles mis sinceras disculpas, les dijo con cierto aire de arrepentimiento, cosa que acabo de desvariarlos. Considérense mis invitados hasta que se recuperen por completo, lo cual les llevará al menos una semana, les anunció. Luego podrán regresar a su aldea, y ya que aún tengo un asunto pendiente con su Amekage yo mismo los acompañaré. Contando el viaje estarán de vuelta con sus familias en menos de 10 días. Ante esto todos lo miraron recelosos. No tengo querella con nadie más allí, así que no lastimaré a nadie de su aldea, les aseguró. Si intentan defender a su líder lo comprenderé, como espero que comprendan que de hacerlo yo me defenderé al igual que lo hice en nuestro último encuentro. ¿Espera que le creamos?, preguntó incrédulo uno de los Jounin. Dada la situación actual sería estúpido de mi parte esperar eso, dijo con cierta gracia, o de la suya confiar en mi palabra ya que solo nos conocemos como enemigos, pero no es necesario que confíen en mí para que yo haga lo que es correcto. Simplemente les estoy informando lo que haré para que no se sientan sorprendidos más adelante. Dicho esto se retiró dejándolos a todos estupefactos. Sus clones habían repetido sus palabras en las otras torres con un resultado parecido. ¿De verdad vas a devolverlos a su aldea?, le preguntó escéptico Sasuke cuando salieron a los terrenos. El rubio se detuvo de golpe y lo miró con cierto reproche. Sus compañeros lo emularon. No me sorprende que ellos duden de mí, le dijo lentamente, pero tú... Lo siento, se disculpó, un tanto arrepentido, pero ¿estás seguro?
Como ya dije, mi asunto es con Pain, le repitió con gravedad, si ellos intentan algo los noquearé de nuevo, agregó sin darle importancia, pero su aldea no necesita pagar por lo que él hizo. ¿Estás seguro?, interfirió la Uchiha en la conversación, que es buena idea darle 10 días de ventaja. Aún con una recuperación acelerada les llevará una semana que todos estén en plenas facultades, le dijo de forma directa a su aprendiz, los entregaré a sus familias en una pieza y luego me encargaré de Pain. Sí, pero, intentó argumentar esta. Yo también crearé una variante en estos días, le interrumpió, entrenaré para desarrollar un poco más control sobre mi poder, además ahora mismo hay muchas cosas que hacer como para que parta de inmediato a la aldea lluvia, terminó con seriedad. ¿Qué cosas?, preguntó el Uchiha. Tu regreso a Konoha, le dijo con una sonrisa, al ver la expresión del moreno agregó, no te preocupes, ya lo tengo todo preparado, Saya te lo explicará, por ahora debo regresar a Konoha antes de que se den cuenta de que no estoy. Tsunade Obaa-chan envié un escuadrón Anbu a buscarme, y dicho esto desapareció. ¿A qué se refería con que ya lo tiene todo preparado? Todavía tenemos tiempo, te lo contaré luego, le dijo de forma calmada. ¿Crees que sabe lo que hace?, le preguntó preocupado a la morena ojinegra. Es seguro que sus métodos nunca han sido lo que se diga ortodoxos, opinó esta, pero jamás me atrevería a dudar de su palabra, si dice algo es porque así será. Todos los que lo acompañaban asintieron, incluidos los miembros de Taka que estaban presentes, lo que hizo que el moreno se percatara de algo. ¿Dónde está jugó? Estará dormido hasta que Naruto-sama regrese y lo ayude con su doble personalidad, le informó la Uchiha, como hizo con los guerreros, solo que como él es la fuente será más complicado, pero estoy segura de que lo logrará. ¿Te puedo preguntar algo?, dijo el moreno acordándose de algo. De pronto su mirada se volvió más analítica y Saya se percató de qué iba la cosa. Es sobre nuestros ojos, ¿verdad? El moreno solo asintió sin dejar de mirarla. El Mangekyo Sharingan que poseemos Naruto-sama y yo es diferente, le explicó mientras lo activaba, no nos enceguece. ¿Cómo es posible? Lo activamos de una manera diferente, Naruto-sama descubrió un mejor método, le dijo con cierto orgullo que el moreno no compartía al ver que el rubio lo estaba superando de nuevo. Y te lo enseño supongo, dedujo aún algo molesto. No, le dijo tranquilamente, no se puede enseñar, debe ser descubierto y adquirido por propio mérito, así que tampoco se te puede enseñar a ti, le dijo directamente. Solo quería saber por qué notaba su técnica diferente, le dijo el moreno inexpresivamente, además yo ya estoy maldito, terminó con el mismo semblante indiferente. Eso no importa, le informó su contraparte de forma casual, si lo activas de la manera correcta tus ojos se recuperarán. ¿En verdad?, preguntó un tanto esperanzado aunque su tono no varió en absoluto. Sí, pero no será fácil, le aseguró, requiere de una fuerza mayor que el simple poder que has estado adquiriendo todos estos años y no puedo darte pistas, debes descubrirlo cuando el momento llegue. ¿No crees que pueda lograrlo?, le dijo un tanto molesto de que lo menospreciaran así. Tengo mis dudas, le dijo sin inmutarse, ese tonto orgullo es una de las razones, pero aún así espero que lo logres, le dijo honestamente. ¿Por qué habría de importarte?, le exigió, porque esa fue la última voluntad de tu hermano, le contestó calmada, y Naruto-sama le prometió que haría todo lo posible por cumplirla. Dicho esto se dirigió hacia el campo de entrenamiento, ya que estarás un tiempo, ¿qué tal si entrenamos? No tendré contemplaciones solo porque seas mi familia, le advirtió. Qué bueno, porque yo tampoco, le contestó esta a su vez. Por las calles de Konoha se podía divisar a un rubio con traje color naranja y negro caminando animadamente. Al fin las cosas parecían estar marchando exacto como él quería, con el ejército de Pain fuera de combate y Sasuke de vuelta. Madara no intentaría nada contra Konoha de inmediato sabiendo a lo que se atenía, sobre todo ahora que Akatsuki ya conocía su verdadero rostro y fuerza, así que cuando se encargara de Pain, iría a Kiri por el cofundador de Konoha, por el momento, y aunque ya había desayunado, iría a Ichiraku y lo podrían encontrar sus compañeros. Si lo buscaban o podría averiguar si lo estuvieron buscando. Lo que no sé, espero es que ya estuviera alguien ahí cuando llegó. Hola Sakura-chan, le dijo animadamente, pareció tomarla por sorpresa ya que se sobresaltó. Hola Naruto, le dijo un tanto nerviosa, al parecer el beso de la otra noche le afectó más de lo que el rubio había calculado. ¿Quieres desayunar? Yo invito, ofreció sin cambiar su semblante, algo que parecía incomodar a la peligrosa ya que actuaba como si nada hubiera pasado. No gracias, estaba buscándote, le informó. El rubio solo la miró curioso. Tsunade-sama me mandó a buscarte, parece tener algo importante que hablar contigo, le dijo seriamente.
¿Y ahora por qué querrá regañarme la vieja? No he hecho nada, se quejó fingiendo confusión, obviamente sabía de qué podría tratar su plática con la Hokage pero debía fingir ignorancia completa. Naruto. Le reprendió su amiga, deberías tenerle más respeto, es la Hokage, además según su expresión parecía algo muy serio, dijo algo preocupada, la mirada del ojiazul cambió a una de prudencia por un momento imperceptible antes de volver a su pose despreocupada. ¿Así? Le dijo de forma casi indiferente, entonces no la hagamos esperar, completó mientras aceleraba el paso, con la chica siguiéndolo. Naruto. Le llamó un tanto dudosa, el rubio la regresó a ver, sobre lo que pasó la otra noche, ¿el beso? Le dijo sin rodeos, ella solo le miró de manera reprobatoria por su falta de tacto, no te lo tomes tan en serio, le aconsejó. ¿Por qué lo hiciste? Preguntó tratando de sonar casual y fallando estrepitosamente. La vieja iba a matarme, me pareció una buena idea en su momento, le contestó riéndose un poco, ya no le des mucha importancia, además no estuvo nada mal, opinó este. No, para nada, opinó ella pero se calló al instante y prosiguió su camino adelantando al rubio con un ligero rubor. Este simplemente se colocó al lado suyo tratando de evitar sonreír. Al llegar los esperaba una rubia molesta que parecía un tanto preocupada. Naruto. Le llamó molesta, ¿dónde rayos estuviste el día de ayer y esta mañana? Y no me salgas con eso de que estuviste enfermo del estómago, le advirtió. El rubio solo suspiró internamente, esta definitivamente no era una buena forma de empezar. Estaba evitando conflictos innecesarios, le dijo fingiendo indignación, aunque francamente eso es lo que había hecho el día anterior, ¿no es eso lo que siempre me dices que haga Obaa-chan? Le preguntó tranquilo, un segundo después una botella vacía de sake se incrustaba en su frente. Que no me digas así, le regañó un poco más tranquila, te mandé a llamar por una razón, no es necesario que te vayas Sakura, esto también te compete, le dijo a su alumna que hacía ademán de retirarse, tal vez pronto se enteren ya que algunos de sus compañeros estuvieron implicados así que se los diré directamente, ayer el ejército de Amegakure no Sato junto a su líder Pain, intentaron destruir la aldea de Konoha, posiblemente para capturar a Naruto, les informó. La expresión de ambos era de total sorpresa, o al menos la de Sakura ya que Naruto solo fingía. Durante esta conversación todas las expresiones y emociones de Naruto serán fingidas ya que él aparenta no saber nada, pero solo lo colocaré aquí para ahorrar tiempo en la explicación, Nani. Gritaron ambos a la vez. Cálmense, les pidió, la situación fue controlada, los ninjas fueron derrotados al igual que las copias de Pain. ¿Cómo es que no nos enteramos de esto? Exigió la Hokage. Porque Konoha no fue quien los derrotó, le informó, fue la aldea del sonido, para cuando nos enteramos la batalla ya había terminado y todos habían desaparecido. ¿La aldea de Orochimaru? Preguntó el rubio con ira por haber sido salvados por la aldea de su enemigo. Al parecer ya no es más su aldea, le informó su interlocutora, según lo que sabemos tiene un nuevo líder. Tsunade-sama, le llamó la peligrosa, si nos enteramos después de terminada la batalla ¿cómo puede tener tanta información? Le interrogó. Como ya les dije, algunos de sus camaradas estuvieron involucrados, les recordó, Kurena y su equipo se toparon con los ninjas del sonido mientras tenían un percance con ninjas de la catarata, ellos los ayudaron pero como el equipo de Kurena y optó por ponerse en guardia frente a ellos los noquearon y los trajeron a Konoha, les explicó, para cuando llegaron la batalla ya iba a empezar. Al llegar aquí conocieron al nuevo Hokage, ¿cómo es que pudo haber una guerra sin que nos percatáramos? Preguntó el rubio confundido. Al parecer había un genjutsu resguardando el campamento de Amegakure, le explicó, pero la verdad es que si sentimos algo, le corrigió, supongo que ustedes sintieron aquel gran estruendo y la explosión de poder que se sintió ayer. Ambos asintieron, eso fue al final de la batalla, según me relató Kurenai, cuando el líder de Oto acabó con Pain y derribó el genjutsu que había sobre la zona. ¿De qué proporciones de batalla estamos hablando, Tsunade-sama? Le preguntó preocupada su alumna. La Hokage hizo una pausa antes de continuar. Según la información que tenemos, Amegakure contaba con 2000 ninjas, los ojos de ambos se abrieron con sorpresa, Otogakure contaba con poco más de 100 pero, y lograron derrotarlos con eso. Exclamó sorprendido el rubio mientras se levantaba. Naruto, siéntate. Le ordenó molesta a su compañera, pero el número de los ninjas del sonido no es relevante ya que ellos no pelearon, les dijo cansadamente. Pero si acabas de decir que ellos lo derrotaron. Le dijo en voz demasiado alta el rubio, ganándose un coscorrón de su amiga. La Hokage simplemente continuó sin prestarle mayor atención al escándalo.
Los 2000 ninjas de la lluvia y las copias de Pain, comenzó con cuidado, fueron derrotadas sin ayuda por el Hokage, concluyó ante la sorpresa plasmada en los rostros de sus ninjas. Entonces, ¿él está de nuestra parte?, preguntó con cuidado el rubio, después de una larga pausa, tanteando el terreno. No lo sé, contestó honestamente la Hokage, pero sé que debemos ser precavidos, aunque no sepa sus intenciones. Ciertamente parece alguien de cuidado. La peligrosa asintió ante esta afirmación, el rubio hizo lo mismo aunque otras cosas cruzaban su mente. ¿Cómo se encuentra el equipo 8? Preguntó de inmediato el rubio tratando de seguir el problema. Por extraño que parezca, perfectamente, le contestó la quinta, salvo porque perdieron casi por completo sus reservas de chakra a causa de una extraña técnica, ahora están en el hospital recuperándose. ¿Qué clase de técnica?, preguntó emocionado el rubio. Una desconocida, contestó la rubia algo reflexiva, al parecer fue diseñada por el mismo Hokage, Kurenai dijo que él la llamó el golpe de paz, de un impacto deja al oponente casi sin chakra, o sea totalmente incapacitado ya que sin chakra alguien no se puede ni siquiera mover. Impresionante, susurró la médico ninja de ojos verdes. Mientras el rubio se levantaba con intención de salir hacia el hospital. Naruto espera. Le ordenó la Hokage antes de que el rubio saliera, sé que te preocupan tus compañeros, pero te aseguro que ellos están bien, además hay otra cosa que quiero decirles, el rubio se sentó y esperó a que la quinta continuara, lo primero era para advertirles de la situación actual, y lo segundo es que esta mañana recibimos un mensaje, hizo una pausa, un mensaje de Uchiha Sasuke. ¿Que el Dobe hizo qué?, gritó un iracundo Uchiha en medio del claro de entrenamiento, se le veía muy cansado pero parecía haber recuperado la energía que perdió durante la batalla con su prima tras la noticia que ésta le dio. Naruto-sama envió una carta en tu nombre a Konoha, le repitió esta con tranquilidad una vez vio que este dejó de gritar, es parte de su plan para que regreses a la aldea, debes estar presente en el Valle del Fin para la negociación de tu regreso. ¿Cuándo lo hizo?, le preguntó este una vez salió de su estupor. Esta mañana, le contestó, él usó el Sharingan cuando estaban en la academia para copiar tu letra, pensó que podría servirle en algún momento. ¿Y cuándo se supone que me reuniré con ellos? Al amanecer, le contestó esta con la misma calma, del día de mañana. Nani. Le gritaron al mismo tiempo, incluso tuvo que taparse los oídos, pero la Hokage ya esperaba una reacción así, de todos modos no le agradó mucho. Siéntense y cállense, les ordenó, al instante estaban tan callados como feligres en misa, sí, es tal como escucharon, les confirmó, esta mañana nos llegó un mensaje suyo, dijo mientras sacaba un pedazo de pergamino y se los entregaba. Yo, Sasuke Uchiha del clan Uchiha, ex ninja de Konohagakure no Sato, solicito una audiencia con motivo de aclarar mi situación actual con mi aldea natal, para esto anticipo, que de considerarse mi ofrecimiento, se me encontrará en 2 días al amanecer en el Valle del Fin, para determinar su decisión, solicito también que el portador de la noticia y encargado de la negociación sea Uzumaki Naruto. ¿Qué estamos esperando?, dijo de improviso el rubio mientras se levantaba impaciente, si queremos llegar a tiempo debemos partir de inmediato, terminó con determinación. Naruto por favor siéntate, le pidió la Hokage, sé cómo te sientes, pero comprende que no podemos tomar esto en serio, si es una trampa de Akatsuki para atraparte, envía una escolta o lo que quieras, le aconsejó el rubio, pero voy a ir, le dijo con absoluta seriedad, si quieres consúltalo con los ancianos seguro estarán de acuerdo en que mientras envíes un escuadrón Anbu, no puedo, le dijo simplemente. ¿Por qué no?, fingió impacientarse. Porque los ancianos desaparecieron Naruto. Le gritó la Gondaime, no estoy segura de la situación y ahora esto, dijo señalando la carta de manera sospechosa, es demasiada coincidencia. Tal vez, le contestó el rubio tras una pausa, pero si es verdad y desaprovechamos esta oportunidad, sé que lo lamentaré el resto de mi vida, le dijo con una certeza que sorprendió a la Sannin, por favor Hokage-sama, agregó, ante esto de verdad se sorprendió, le suplico que me deje ir, tras una larga reflexión esta decidió hablar. De acuerdo Naruto, pero deberás llevar una escolta, avisa a todos los que consideres de confianza para esta misión, deben ser al menos Chunin ¿me oíste?, le advirtió, en este momento no hay ningún Anbu en la aldea, todos estén de misión, contestó a la interrogante de su pupila antes de que la formulara. Entonces vamos o se nos hará tarde, dijo de inmediato el ojiazul mientras salía a toda prisa de la oficina de la Hokage. Esta simplemente se quedó viendo el lugar por el que el impulsivo genin salió y luego regresó a ver a su alumna para darle la muda petición de que cuidara de su compañero, esta simplemente asintió antes de retirarse.
Una hora después se encontraban en la entrada listos para partir con sus equipos y capas de viaje. Tenten, Neji, Lee, Kakashi, Yamato, Sai, Shikamaru, Chouji, Ino, Hinata, Sakura y Yakumo, quien fue alumna de Kurenai, era experta en Genjutsu y ahora estaba activa como ninja en grado de Chunin, tenía la misma edad de Naruto y sus compañeros, cabello largo color castaño oscuro, ojos verde oliva, piel pálida y vestía con un traje ninja común color violeta con mallas de protección por debajo, llevaba el protector de Konoha en su cuello. Luego de enfrentar a sus demonios internos esta se percató de que Naruto entendía de algún modo cómo se sentía y cuando este le explicó lo del Kyuubi se entendieron como amigos, el rubio le tenía suficiente confianza como para que participara en esta misión. El grupo completo ya conocía la historia de Naruto y la búsqueda de su compañero, o eso creían ellos, así que instintivamente le dirigían miradas para ver su estado, pero las de Hinata, que era la única que realmente sabía la verdadera naturaleza de la situación, eran más que nada de preocupación por lo que el rubio había preparado. Vamos. Les dijo sacando de sus pensamientos a todos, se había acordado que el líder de misión sería Kakashi pero este no dijo nada ante la orden, al instante todos se internaron en el bosque a gran velocidad, no a la que el rubio estaba acostumbrado a moverse pero sí bastante rápido, ya solo les quedaba el tiempo justo para llegar a su destino así que debían apresurarse. El camino fue extrañamente silencioso, ni siquiera le decía nada acerca de la llama de la juventud, todos sentían de alguna forma que el rubio parecía un tanto ansioso, pero creían que la razón era que volvería a ver a su compañero, Hinata por otra parte supuso que era por el clan, le preocupaba qué sucedería si no funcionaba, decidió que era mejor asegurarse así que se acercó al rubio, que lideraba el avance, y se colocó junto a él mientras saltaban de rama en rama. A todos les sorprendió esto y más que nada les preocupó que se fuera a desmayar en pleno avance. ¿Te preocupa lo que suceda Naruto-kun? Le preguntó la hojiperla notablemente preocupada, en un susurro para que nadie más la oyera. Siempre Hinata-chan, le contestó este en el mismo tono, puede que no lo demuestre pero siempre me preocupan las consecuencias, tanto de lo que haga como de lo que hacen los demás, sobre todo si pone en riesgo a terceros. ¿A qué te refieres? Le preguntó confundida. El consejo ya no está, ni tampoco Danzo, pero, le interrogó dudosa la peliazul, pero nada es seguro todavía, dijo algo preocupado de la suerte que le esperaría a su amigo si se equivocaba. Nada es seguro nunca Naruto-kun, le dijo la morena, tú mismo me lo enseñaste, solo podemos esperar lo mejor. Tienes razón, le dijo el rubio un tanto más relajado, pero no del todo, por cierto necesito que hagas algo por mí, la Hyuga asintió, cuando hable con Sasuke asegúrate que Neji no usmee con su Byakugan, le dijo, no creo que lo haga pero si ves que lo intenta interrúmpelo y encárgate tú de observarnos, la morena volvió a asentir y regresó a su posición anterior ante la atenta mirada de sus compañeros que se sorprendieron de que no se hubiera desmayado ni una vez. El resto del camino transcurrió sin percances hasta el anochecer y luego hasta el alba cuando finalmente llegaron al borde del bosque en el sitio pactado el Uchiha los esperaba con dos de los miembros de su equipo, una pelirroja con gafas y un espadachín de cabellos celeste. No puedo ver nada anormal, dijo el joven Hyuga mientras registraba el lugar con su Byakugan. Kakashi lo emuló observando a los tres presentes con su Sharingan, y asintió diciendo que todo estaba en orden, sin importar lo que pase, les dijo directamente el rubio, quiero que me prometan que no intervendrán, sus compañeros lo miraron un tanto dudosos, pero asintieron dando su conformidad con la petición. De inmediato este se retiró su capa de viaje y se acercó al lugar, solo vieron cómo se posicionó frente al Uchiha y que los acompañantes del mismo se retiraban. Luego de esto parecían estar hablando por lo que dedujeron que las cosas iban bien. Esta es la peor idea que jamás hayas tenido Dobe, le dijo molesto el moreno. El rubio pensó seriamente en las palabras de su interlocutor unos momentos con la mano en la barbilla antes de responder. No, no lo es, le aseguró el rubio, tras reflexionar un momento acerca de eso. Al ojigris se le formó una gota de sudor gigante en la nuca. ¿Y cuál es el gran plan? Preguntó con sarcasmo, no me aceptarán de regreso en Konoha tan fácilmente y mucho menos a ellos, dijo refiriéndose a los integrantes de Taka. Ellos ya tiene aldea, le contestó tranquilamente, Karin y Jugo pueden quedarse Noto, Suigetsu también si lo desea, agregó, y en cuanto a ti, ¿yo qué? Le preguntó algo desconfiado. Solo tenemos que montar un pequeño teatro para que no quede duda de que tu regreso es genuino, le dijo con simplicidad, luego todos nos sentiremos mejor. ¿De verdad que estás loco? Le contestó entre sorprendido y molesto, ¿en serio crees que esto funcionará?
Ya está funcionando, le dijo con calma mientras hacía un movimiento con sus ojos indicándole que mirara tras él. Pudo ver a sus antiguos camaradas mirándolo expectantes, entendió que ya estaba metido en el plan del rubio quisiera o no, y por imposible que pareciera estaba funcionando. Por cierto, para que parezca más real tendré que golpearte, le dijo de manera casual. Antes de que el moreno terminara de asimilar lo que le dijo, recibió un puñetazo en el rostro y sintió el sabor metálico de la sangre. El golpe lo hizo retroceder un paso de donde estaba, pero no lo hizo caer. Regresó a ver al Jinchuriki claramente molesto con el Sharingan activo en sus ojos. ¿Lo ves?, le dijo animadamente, yo ya me empiezo a sentir mejor, luego pasó lo que el rubio sabía que pasaría. Sasuke le regresó el golpe haciéndolo retroceder un paso también. Increíble, tenías razón Dobe, admitió el moreno con una sonrisa de autosuficiencia mientras veía al ojiazul devolverle la mirada con una sonrisa también. Ja, empezaron a reírse al mismo tiempo ante la atenta mirada de los espectadores. ¿Ahora con armas te parece?, le preguntó el rubio. El moreno simplemente lo miró con media sonrisa antes de desenfundar su katana y lanzarle un sablazo directo al cuello con intención de separarlo de su cabeza, puesto que la hoja estaba bordeada con chakra relámpago, que fue recibida antes de impactar con un kunai del kitsune que también irradiaba chakra. Manipulación de naturaleza del chakra, le dijo el rubio tranquilamente. Lección 1, el viento vence al rayo, agregó mientras con solo su kunai de un empujón regresó la katana del ojigris unos centímetros, espacio que aprovechó para dar un golpe de revés tan fuerte que partió la hoja de la misma por la mitad. ¿Aún te estás reprimiendo?, le dijo con algo de indignación. Entonces aprovéchalo, le dijo sin darle importancia, solo usaré técnicas normales y algo de chakra de viento, le resumió, empecemos. Y sin decir nada más le lanzó una patada que eludió con facilidad, aunque le molestaba el hecho de que el Uzumaki se estuviera conteniendo, pero entendía el porqué, así que decidió seguirle la corriente por esta vez. Le regresó el golpe en el estómago con suficiente impulso para lanzarlos a ambos desde la cabeza de Madara hacia el río. Pese a que los compañeros de ambos estaban preocupados por el comportamiento de ambos, incluyendo a cierta morena de ojos onix que observaba sin ser detectada por nadie, ninguno de los espectadores dio indicios de tratar de interferir en la batalla. Ya en el río ambos se regresaron a ver parados sobre el agua sujetos por su chakra. El rubio creó un centenar de clones y arremetía contra su compañero. Esto podría ser interpretado para quienes no supieran la historia completa como el Uzumaki desahogando su frustración contra su antiguo compañero, pero era totalmente al revés para la Uchiha y los integrantes de Taka. Ellos sabían que Naruto estaba dejando que el Uchiha liberara de golpe toda la frustración que tenía contra el mundo en general, la aldea, los ancianos que ya asesinó, su padre, su hermano por haberle mentido, su familia por ser tan estúpida, en fin, por todos. Era un veneno que debía ser extraído de inmediato antes de matar a su víctima desde adentro, como había estado haciendo por tantos años. Era momento de que Sasuke se librara del odio de una vez por todas. Luego de acabar con los clones con una combinación de jutsus de fuego, solo quedó el original. Le siguió una batalla mano a mano muy pareja hasta que los impactos de los diferentes jutsus destrozaron la parte superior de sus ropas dejándolos con el torso desnudo. Naruto a los pies de la estatua de Shodaime y Sasuke a los de Madara, tal como hace 3 años y con una serie de nubes de tormenta que rodeaban el cielo sobre ellos. Al ver esto Sasuke sonrió e hizo una serie de sellos que ninguno de los ninjas de Konoha hubiera reconocido, pero sí reconocieron cuando el rubio formó 2 clones y empezó a usarlos para hacer girar rápidamente el chakra sobre su mano derecha, a la que imperceptiblemente rodeó con una capa de chakra dorado. Una vez listo su Futon Rasen Shuriken, el rubio sabía que tenía que recibir el ataque de Sasuke de frente, ya que no podría evitarlo, no sin levantar la sospecha de toda su escolta, así que se lanzó contra el moreno que ya había reunido suficiente chakra y lanzaba su técnica contra el rubio, arrojando con ella todo el dolor que lo guió durante su vida como única compañía. Sasuke no se movió de su sitio para lanzar el ataque, pero estuvo seguro de que este impacto de lleno con la técnica del Oji Azul, ya que la explosión de poder y la onda de choque que lo siguieron fueron tales que el Uchiha fue arrojado a gran velocidad contra la roca tras él, agrietándola. En la parte alta los de Konoha estaban expectantes por lo que pudo pasarle a su hiperactivo amigo. Por un momento se maldijeron por aceptar no interferir, pero al instante los Hyuga del grupo activaron su límite sanguíneo y anunciaron que Naruto estaba bien.
Al parecer recibió el Kirin con su propia técnica como escudo y lo atravesó ante la atónita mirada de Sasuke, que aún no podía creerlo cuando el rubio apareció con aquel shuriken de viento en su diestra dirigiéndose a él. Incluso se puso nervioso y cerró los ojos por un momento cuando lo vio acercándose rápidamente, pero solo fue apariencia, ya que el ataque impactó contra la roca en la que se recostaba, destruyéndola por completo y provocando un colapso en toda la estructura sobre ella, mientras le decía a modo de burla: repasemos la lección 1, el viento vence al rayo y se supone que tú eres el genio. Al instante ambos ninjas tomaron lo que les quedaba de energía y se alejaron del derrumbe mientras veían la imponente estatua de Madara Uchiha derrumbarse. Ambos se detuvieron sobre la cabeza de Shodaime, donde Sasuke casi se desploma por el cansancio, pero fue detenido a tiempo por el Uzumaki. Claro que un momento después se apoyó en sí mismo, aún era muy orgulloso para permitir que lo cargaran. Tras un momento le tendió lentamente su mano a Naruto para estrecharla. Este la miró un instante algo sorprendido, pero la estrechó de inmediato antes de que el moreno se arrepintiera. Los compañeros del Jinchuriki se acercaron una vez, vieron que el encuentro había terminado, un poco preocupados y algo recelosos sobre si acercarse o no a Uchiha, pero lo más interesante fue que los miembros de Taka no se acercaron, solo se quedaron viendo la escena a la distancia y una mirada significativa del rubio les indicó que no se acercaran, así que sin más se retiraron en busca de Saya para dirigirse a la mansión. ¿Quiénes eran ellos?, le preguntó Kakashi a su antiguo estudiante. Al parecer fue el primero en ser capaz de dirigirse a ninja desertor luego de Naruto. Fueron mis compañeros durante mi viaje en solitario, le contestó sin regresar a mirarlo. Ahora que mi viaje ha acabado ellos continuarán su camino. Ahora si los regreso a ver a todos, supongo que esta es la parte donde debo decir que lo lamento, dijo con un arrepentimiento palpable en el tenso ambiente. Yo creo que tú y Naruto ya se han disculpado a su manera, opinó el cíclope, y ya que él y Sakura fueron los más agraviados con todo esto, si ellos deciden perdonarte no habrá problema por los demás. Todos fijaron su vista en el que una vez fuera el equipo 7. Pues no lo sé, dijo el rubio en pose pensativa. ¿Tú qué crees, Sakura-chan? Que supongo que no perdemos nada intentándolo, ¿verdad?, opinó esta tratando de fingir indiferencia para seguirle el juego al rubio. Son unos, dijo tratando de parecer molesto el moreno, pero sonriendo abiertamente como no lo había hecho en años. Todos los presentes rieron disolviendo el, hasta hace un momento, tenso ambiente. Luego se dirigieron de regreso a Konoha sin saber que otra sombra que no era exactamente aliada observó todo el espectáculo y ahora desaparecía adentrándose en la tierra. El camino hacia el Valle del Fin había sido exhaustivo para la mayoría, así que decidieron tomar un descanso cerca de un río para acampar unas horas antes de regresar a la aldea, pese a que incluso los más interesados en regresar, o sea Naruto y Sasuke, se mostraban exhaustos por la pelea. Una vez colocado el campamento, Sakura se ofreció a ir por agua y Naruto la acompañó. Un silencio incómodo se cernió sobre ellos. Obviamente el rubio decidió romperlo y aprovechar la oportunidad para poder decir algo que era necesario pese a ser un asunto delicado, así que decidió empezar la conversación por algún lado. Finalmente logré cumplir mi promesa, Sakura-chan, le dijo con una sonrisa satisfecha. Igual que siempre, opinó esta con una sonrisa, aunque un tanto decepcionada por el rumbo que empezó la plática, ya que ella pensaba que había cosas más importantes de las cuales tenían a hablar. Sabes que nunca retiro mis palabras, argumentó divertido, antes de colocar una expresión seria para preguntar, ¿verdad? Claro, le respondió esta un tanto sorprendida y confundida por su repentino cambio de actitud. ¿Por qué lo preguntas? Porque, empezó tratando de medir bien sus palabras, pronto tendré que irme para cumplir otra muy importante, terminó con seriedad pero con algo de tristeza en sus palabras. ¿Qué dijiste?, preguntó la Hokage con cuidado, temiendo haber escuchado mal. Dije exacto lo que creíste oír, Sakura-chan, le contestó directamente. Había retrasado esto porque debía cumplir mi palabra para contigo, creo que incluso lo retrasé más de lo que debía y debo pedirte disculpas, terminó en un tono algo arrepentido. ¿De qué hablas?, le preguntó con cuidado, el humor de su compañero la estaba asustando. Debí haber traído a Sasuke hace mucho, se excusó. Naruto, le dijo un tanto divertida por la disculpa de su amigo, comprendo que lo que te pedí no era algo simple en absoluto, pero no es necesario que te disculpes.
Si lo es, le aseguró con una determinación que la dejó perpleja, es necesario, más de lo que puedas imaginar, dijo con algo de pesar, pero más que entender eso te pido que escuches atentamente lo que te voy a decir, pidió mientras la perforaba con sus orbes azules, todo lo que he hecho ha sido y será siempre por el bienestar y la felicidad de las personas que son importantes para mí. Lo entiendo, dijo ahora sí verdaderamente preocupada por su rubio amigo la peligrosa. Naruto, no te preocupes, pero el rubio solo la miró comprensivamente como quien ve a un pequeño llorando por la muerte de su mascota, por algo que no comprende. No, Sakura-chan, le dijo con tranquilidad, no lo comprendes, pero lo harás, le aseguró, solo te pido que recuerdes mis palabras, y que recuerdes que sin importar cuánto me lleguen a odiar siempre los consideraré mis amigos y puedes estar segura de que daré mi vida con tal de que sean felices. La forma en que lo dijo era parecida a cuando hacía una promesa, pero se mostraba incluso mucho más serio que en esas circunstancias. Naru, empezó la médico ninja preocupada pero fue silenciada cuando el rubio levantó su mano pidiéndole que no dijera nada, y sin más se retiró en silencio. La peligrosa estaba consternada, este tipo de comportamientos se estaban presentando con más frecuencia desde que el rubio desde que había desaparecido luego de aquel entrenamiento. Tomo el agua y los alcanzo de nuevo en el campamento con la intención de hablar con él acerca de lo que le estaba pasando, pero fue frustrada cuando al llegar logró eludirla conversando animadamente con Sasuke y Kakashi hasta que decidieron dormir un poco para continuar el viaje. Una vez levantados el viaje continuó de inmediato, sin permitirle ninguna oportunidad de que le hablara y sabía que una vez llegaran a la aldea debían reportarse con la Hokage, pero de ahí no se le escaparía, o eso pensaba ella. El rubio por su parte se había anticipado a sus ideas desde que decidió hablarle en el bosque, así que, aunque le pesaba un poco dejar a su amiga preocupada y le pesaba más las preocupaciones que estaba por darle en un futuro cercano, era seguro que lo mejor fue decirle al menos unas pocas palabras que sabía podrían ser las últimas que cruzara en largo tiempo con ella, quizá incluso las últimas que llegara a cruzar con ella. Pero de aquí ya no había marcha atrás, había cosas por hacer y debía hacerlas solo, por el bien de la aldea y de sus camaradas. Tras varias horas de trayecto finalmente divisaron las puertas de Konoha, se podía ver un brillo casi indetectable de ansiedad en los ojos de Luchia al ver, tras largos 3 años de ausencia, su aldea natal, la aldea por la que su hermano sacrificó todo. Pese a ciertos amargos recuerdos debía admitir que una parte de él siempre quiso volver a ver esas puertas como una persona digna de atravesarlas. Los guardias los recibieron algo sorprendidos, pero gratamente mientras les indicaban que debían rendir el informe a la Hokage. Al llegar a la torre, y tras un algo incómodo paseo bajo las miradas de los aldeanos que vieron al traidor con no muy buenos ojos, se dispusieron para dirigirse a la Hokage, en especial un rubio que por primera vez en mucho tiempo se sentía genuinamente nervioso por lo que pasaría. Parece que no es necesario preguntar qué tal les fue, dijo jovialmente la rubia Hokage al ver a Luchia entre los integrantes de reformado equipo 7, entonces reparó en algo que solo su aguda vista y su experiencia médica podrían haber notado. El estado del moreno denotaba que había tenido una pelea de considerable seriedad hace poco, ¿o me equivoco? Esa fue una pregunta directa al peligris líder de misión que solo se rascó la nuca un tanto incómodo. Solo un amistoso y ciertamente necesario cruce de palabras entre viejos compañeros de equipo, le dijo despreocupadamente. Ya veo, contestó esta tranquilamente. Posó su mirada en el Jinchuriki, entendía perfectamente las palabras del ninja copia, pero le llamó la atención un poco que Naruto no parecía dar muestra alguna de cansancio, el moreno tampoco para el ojo inexperto claro, dedujo que debía ser por la asombrosa capacidad de recuperación de Naruto, así que no le dio más vueltas al asunto y volvió a posar su mirada en el Uchiha, esta vez con un tono más serio. Uchiha Sasuke, llamo, se acercó a su escritorio, debido a las circunstancias en que abandonaste la villa, es necesario que seas castigado por tus acciones. Los presentes se tensaron, Naruto también esperaba este momento, aun sin los ancianos del consejo era previsible que no pasarían lo de Sasuke así como así, ya fue discutido con los líderes de clanes de la aldea y se decidió que serás puesto a prueba durante 6 meses, tendrás restringida la salida de la aldea al menos que sea para realizar misiones y no realizarás ninguna de estas sin un equipo, ¿has entendido? El moreno simplemente asintió, era mínimo en comparación con lo que habría esperado mientras el Jinchuriki se acercaba y le colocaba la mano en el hombro en señal oficial de bienvenida, pero las palabras de Kakashi le aclararon la situación.
Parece que los ancianos del consejo se están ablandando. Ante esto el Uchiha tensó los músculos un poco antes de relajarlos y el rubio apenas si pestañeó como muestra de incomodidad. La Hokage por otro lado dio un claro resoplido ante esto, por lo que el ataque decidió preguntar: ¿sucede algo, Tsunade-sama? Inquirió algo preocupado. Esta lo consideró un momento antes de contestarle. De todos modos se sabrá pronto, dijo con cierta resignación, pero no quiero que lo divulguen por el pueblo, causaría temor, les avisó. Todos asintieron suponiendo que lo que les iba a decir sin duda sería algo serio. Hace 2 días, los miembros del consejo desaparecieron sin dejar rastro. Las miradas de todos los que eran inconscientes de este hecho mostraron su sorpresa, a excepción de Sasuke, a quien Naruto tuvo que darle disimuladamente un pisotón en el pie para que simulara sorpresa. Afortunadamente fue fácil disimular el gesto, debido a que aún llevaba puesta la capa de viaje. No tenemos huellas, pistas o algo que sirva para rastrear qué les pudo haber pasado, aparte de los rastros de una contienda en los cuarteles de Danzo donde todos los hombres que suponemos tenía a su mando en Konoha fueron derrotados. Ante esto los ojos de Sai se abrieron con sorpresa. Conocía bien a los integrantes de Raíz, ya que él mismo había sido uno de ellos y sabía que eran verdaderamente fuertes. La idea de que fueran derrotados fácilmente era prácticamente risible. Algo semejante sin llamar la atención de la aldea completa. Preguntó muy contrariada Ino Yamanaka, que pareció ser la primera en decir en voz alta lo que a todos los demás se les cruzaba por la cabeza. No tenemos idea, le respondió honestamente la Hokage, y tenemos motivos para pensar que está relacionado con otro incidente que sucedió el mismo día cerca de la aldea. Se refiere a aquella enorme expulsión de chakra, afirmó del prodigio de los Hyuga. Aún no ajustamos todos los detalles, dijo algo cansada la rubia, pero ya saben cuál es la situación general, así que les suplico que sean precavidos, en especial tú, dijo severa dirigiéndose al Jinchuriki, que pareció indignarse ante la falta de confianza que le tenían. La Hokage simplemente lo ignoró. Ya pueden retirarse. Ante estas palabras todos se disponían a partir a excepción del Kitsune, que se dirigió a la Hokage mientras ésta destapaba una botella de sake y se disponía a beber un poco. ¿Puedo hablar un momento a solas con usted, Hokage-sama? Todos los presentes se quedaron asombrados por la muestra de respeto, pero la rubia solo se mostró algo cautelosa. La última vez que la había llamado así fue para pedirle algo y sospechaba que esta vez no sería diferente. Naruto, ve a descansar, le sugirió tratando de quitárselo de encima por un rato. Debes estar cansado, lo que tengas que decirme puede esperar. Eso depende, le contestó mientras ella se servía un poco de sake. ¿El apellido Namikaze, le suena de algo?, preguntó haciendo énfasis en el nombre, mientras la rubia se ahogaba por segunda vez en 2 días con una copita de sake. ¿Por qué lo preguntas?, le dijo inmediatamente con una mirada preocupada cuando recuperó el aliento. Creo que usted sabe muy bien el porqué, contestó simplemente viendo el sake que había derramado. Repito, ¿puedo hablar un momento a solas con usted, Hokage-sama? Todos retírense, les dijo al resto del grupo, que estaban repentinamente estáticos. Ahora. Ante esto sí reaccionaron. Una vez estuvieron todos fuera, la Sannin contempló al joven frente a ella con cierto remordimiento en su mirada por unos momentos antes de romper el silencio. Exactamente, empezó con cuidado. ¿Cuánto sabes, Naruto? Sé que Minato Namikaze, también conocido como Yondaime Hokage, hizo un cierto énfasis en las últimas 2 palabras, era mi padre, y que Kushina Uzumaki, que murió el día en que Kyuubi atacó Konoha, era mi madre, resumió con algo de aburrimiento. Lo que todavía no sé, continuó con un tono más serio, es porque tú, sabiendo esto, no me lo contaste en todo este tiempo. Tsunade, terminó con una calma fría. La Hokage se quedó en silencio por un momento. La frialdad con la que dijo esas palabras le quitó la seguridad que normalmente ostentaba. Hubiera preferido que se pusiera a gritar. Ni siquiera la llamó con aquel cariñoso apelativo de abuela que siempre le disgustó, pero que hubiera dado cualquier cosa por volver a escuchar. En aquel momento era como si se estuviera refiriendo a ella como a alguien cualquiera, con quien no tiene conexión alguna más que haber escuchado su nombre. Se supone que te lo diría cuando tuvieras la mayoría de edad, le contestó esta tratando de sonar lo más calmada posible. Lamento habértelo ocultado, pero la situación de tu familia era algo doloroso, en especial por la carga que tu padre colocó sobre ti, le dijo con un deje de arrepentimiento. La decisión de que fueras el contenedor del zorro tomada por el Hokage era una cosa, pero que tu padre te lanzara al dolor que viviste,
En esta parte, su normalmente férrea voz se quebró. No estaba segura de cómo lo tomarías, lo lamento, terminó a modo de disculpa con algunas lágrimas. Conocía el buen corazón del chico, pero no sabía si algún día llegaría a perdonarla por esconderle su pasado. Era su vida y él tenía derecho a saber, así que solamente espero a que él hablara y, pese a haber pedido tanto alguna vez porque se mantuviera callado, ahora su silencio era más doloroso de lo que hubiera creído posible. Poco antes de morir, le dijo tras una pausa que a la Sanin le pareció eterna mientras se acercaba a su escritorio para mirarla de frente. El tercero me dejó una carta. Solo puedo suponer que él ya presentía el encuentro con Orochimaru en el tercer examen. En ella me explicaba la situación y me dijo que confiara en sus otros dos estudiantes. Hizo una pausa para ver la reacción de Tsunade, que ciertamente era de sorpresa ante semejante revelación. Yo sé la verdad desde los 12 años, Tsunade, no te lo dije porque esperaba que fueras tú la que buscara decirme lo que pasó con mi vida sabiendo cómo era cada día que pasaba, le dijo con indiferencia, y me tengo que preguntar, si lo que hiciste fue para protegerme o porque creíste que me rompería como un palillo al saberlo. Al no escuchar respuesta agregó con un deje de tristeza, ¿no confías en mí? Claro que sí, dijo indignada, pero, al principio tenía miedo de cómo reaccionarías contra tu padre y después, de cómo reaccionarías contra los que te lo ocultamos. Terminó con un sincero arrepentimiento. Pese a la fría expresión de indiferencia, por dentro Naruto estaba destrozado por lo que estaba haciendo. Él no le guardó nunca ningún resentimiento a la mujer frente a él y sin embargo la estaba lastimando a propósito. Pero tenía que hacerlo para poder seguir con su plan. Se alejó unos pasos del escritorio antes de retomar la palabra. Así que ocultaste la verdad para protegerme y para protegerte a ti, resumió con un poco de pesar. ¿También es parte de lo que significa ser líder? Le pregunto con cierta pena. No era una burla ni un sarcasmo sino una pregunta. En ocasiones, sí lo es, le contesto en voz baja la Gondaime tras reflexionarlo un momento. Lamento haberte hablado así, se disculpó el rubio con una sonrisa triste. Es solo que, bueno, en unos días será, no continuó. Tsunade recordó de golpe algo que casi había olvidado por todo lo sucedido en la aldea recientemente. En unos días sería el aniversario de la muerte de Jiraiya y eso pareció haber puesto al Jinchuriki melancólico, o ese dedujo. Lo cual la hizo sentirse a la vez aliviada y a la vez triste al recordar a su pervertido amigo. No te preocupes, le tranquilizó ella, que empezaba a ponerse algo melancólica por los recuerdos, y esto era justo lo que estaba esperando el rubio. Obaa-chan, le llamó tras un momento. Esto hizo que la legendaria perdedora le regresara a ver con grata sorpresa. Yo lo conocí aquí, le dijo, obviamente se refería a Jiraiya, y no me siento a gusto en el pueblo por estos días. Continuó hablando despacio, como si le costara hacer la petición. ¿Te molestaría si puedes tomarte unos días?, le dijo calmadamente. Ahora que Uchiha se reincorporará al equipo 7 no creo que haya problemas, pero asegúrate de regresar pronto y envía mensajes para saber que estás bien. No podemos arriesgarnos con la situación actual. Ahora si suenas como si fueras mi abuela, opinó el Jinchuriki divertido, ganándose un botellazo directo en la frente. Largo de aquí. Y tras estas palabras salió sin decir nada más, y aunque la Hokage sonaba molesta, una sonrisa estaba adornando su rostro cuando el contenedor del Kyuubi abandonó su oficina. Afuera de la oficina de la Hokage se mantenía el silencio mientras los miembros de los diferentes equipos se preguntaban de qué podían estar hablando el Ojiazul y la Hokage que pudiera ser de tal naturaleza que lo sacaran de ahí. Claro está que cierta Ojipela tenía una idea acerca de lo que trataba el asunto, pero no estaba segura porque el rubio lo sacó a colisión en ese momento. Sin embargo no tuvo que reflexionarlo por mucho, pues fue sacada de sus cavilaciones por cierta rubia que parecía demasiado impaciente para pensar por más tiempo en silencio. Se lamentó la Yamanaka, ¿de qué creen que estén hablando? Obviamente, de algo muy delicado, opinó Neji impertérrito. Gracias por decirme algo obvio, dijo la Ojiazul con sarcasmo, ¿no se supone que eres un genio? Se burló, el Ojiblanco solo bufó molesto. Dijeron algo de un Namikaze, intervino Sai. Estoy seguro de haber escuchado ese nombre antes, dijo Shikamaru, es solo que no recuerdo bien dónde. Yo sí, dijo de repente el ninja copia con expresión seria ocasionando que todos le regresaran a ver. Solo sé de un Namikaze, comentó con calma, ese era el apellido de mi sensei. Ante esto todos se quedaron en silencio por un momento. Ciertamente era la primera vez que alguno escuchaba al ninja copia hablar de su pasado, hasta que la alumna de la Sannin lo rompió. ¿A qué se refiere con que era? Le pregunto dudosa, ¿y cómo sabe dónde lo escucho Shikamaru?
Él murió hace mucho, le contestó en respuesta a la primera pregunta, y seguramente escucharon su nombre cuando estudiaron historia de Konoha en la academia, por eso no deben acordarse del todo, les explico, ya que a ellos se les conoce por lo que hicieron y por su título. ¿Ellos? Dijo confundida la Yamanaka, ¿título? Repitió confundida su antigua alumna. El título de Hokage, dijo con simplicidad, pero todos se quedaron estupefactos, en efecto él fue el cuarto Hokage. ¿No fue ese el Hokage que...? Empezó la peligrosa pero se detuvo porque recordar aquello ciertamente le dolía. Todos los presentes estaban enterados de que aquel fue el héroe que salvó su aldea a costa de condenar a su amigo a llevar aquella pesada carga, por un momento intercambiaron miradas sombrías con el mismo pensamiento en mente, ¿por qué? Y más importante de qué. Quería hablar Naruto acerca del cuarto con la Hokage, y por qué los habían hecho salir. Todos estaban enterados de su situación como Jinchuriki, ¿qué otra cosa tendrían que ocultarles? No terminaban de pensar en esto cuando, largo de aquí. Se escuchó desde la oficina un momento después, salió el rubio frotándose la cabeza, todos se quedaron con una gota en la cabeza, según parecía el asunto debió ser menos serio de lo que suponían. ¿Qué pasó? Le preguntaron algunos de sus compañeros cuando salió. Nada, solo que le pedí unos días libres fuera de la aldea, dijo despreocupadamente, todos se cayeron hacia atrás, incluidos Sasuke y Hinata. Vaca. Le gritó la peligrosa una vez se puso de pie con una vena en la frente, el rubio solo la miró confundido, o más bien pareciendo confundido. «Qué problemático eres Naruto», comentó el genio flojo, al parecer no te fue muy bien, opinó viendo el golpe de su frente. De hecho parto en unos días, le corrigió, para el asombro de todos, la Gondaime le había dado vacaciones fuera de la aldea. Esto, dijo señalando el golpe de su cabeza, fue por llamarla abuela, de veras que esa mujer no tiene sentido del humor, se quejó mientras se frotaba el golpe. Un sentimiento de vergüenza general invadió al grupo por la actitud de su camarada. Una vez fuera de la torre cada uno tenía sus planes, los de cierta peligrosa eran hablar seriamente con su compañero, pese a estar feliz por el regreso de Uchiha en estos momentos, necesitaba aclarar algo con el rubio, pero este ya tenía todo previsto. ¿A dónde vas Hinata-chan? Le preguntó el rubio, esta se sonrojó de golpe pero contestó. Al hospital Naruto-kun, le dijo con un rubor expandiéndose por sus mejillas. Supe que el resto de tu equipo estaba en el hospital por algo que ocurrió fuera de la aldea hace unos días, esta solamente asintió siguiéndole la corriente, quisiera hablar con ellos, dijo despacio, ¿te molesta si te acompaño? Ella tragó sonoramente debido al nerviosismo. No me molesta, le contestó tras un momento. Genial, dijo este jovialmente, nos vemos, dijo despidiéndose de sus compañeros. Ey, espera. ¿Te irás así como así? Se quejó la peligrosa. Ustedes tienen mucho de qué hablar, le dijo simplemente señalando a Sasuke que parecía repentinamente nervioso, la última vez que habló directamente con su compañera la dejó inconsciente y la última vez que la vio trató de matarlos. Y, apuesto mi sueldo de un mes a que Kakashi Sensei tiene mucho que leer, dijo señalando al cíclope que ya se encontraba con la nariz metida en uno de sus libros. ¿Eh? Preguntó distraídamente todos tenían una gota en la cabeza. En todo caso, agregó mientras se sobaba distraídamente la quijada, nosotros ya nos dijimos todo lo que teníamos que decirnos, los veré más tarde, dijo antes de retirarse pero el Uchiha lo detuvo. Yo también quisiera escuchar lo que les pasó, le dijo decididamente, además todavía no los he saludado, agregó mientras se adelantaba hacia el hospital con expresión neutra. Cobarde, masculló Uzumaki divertido por la forma en la que se estaba escapando de aquella conversación, aunque no es que él estuviera libre de culpa, ya que estaba haciendo exactamente lo mismo, pero por lo menos él no se daba a notar por todos. Sakura los siguió con la excusa de a mí también me preocupa, y Yakumo ya pretendía acompañar a Hinata para ver al equipo de Kurenai Sensei y a ella si tenía suerte ya que estaría en una revisión y luego visitando a sus viejos alumnos. Caminaron tranquilamente hasta llegar al hospital, salvo por una que otra mirada de sorpresa dirigida hacia Uchiha. Una vez allí la enfermera los dirigió a la habitación en que se encontraban Shino y Kiba, quien curiosamente todavía tenía puesta la mordaza, y a Kurenai Sensei que aparentemente estaba de visita. Hola a todos. Saludó el rubio efusivamente, ganándose un coscorrón de cierta peligrosa. Naruto, guarda silencio, esto es un hospital. Le reprendió duramente pero en tono de voz moderado.
Gomen, Sakura-chan, se disculpó un tanto abochornado, luego dirigió su mirada a los ocupantes de la habitación y la detuvo en el Inuzuka, preguntándose por qué nadie le había quitado la mordaza de la boca en 2 días. No es que esté en contra, pero, dijo señalando a un molesto Kiba que forcejeaba balbuceando cosas indescifrables. ¿De cuánto están enterados?, preguntó cuidadosamente Kurenai. No era brusca, pero no quería dar información de más, si la Hokage quería mantener ciertas cosas en secreto. Lo del ataque de la lluvia y Pain, que la aldea del sonido los salvó y que tienen un cabrón realmente fuerte por líder, enlistó brevemente el Jinchuriki, y lo que le sucedió al consejo. Ya veo, dijo ya más tranquila, verán cuando nos conocimos con el Otokage, Kiba fue un tanto imprudente, explico, Kiba solo gruñó, y le colocaron eso para que no molestara. ¿Y por qué no se lo han quitado?, preguntó el Uchiha apareciendo en la habitación, dejando impresionados a los que lo acababan de ver. Incluso Kiba dejó de forcejear. Por un momento hubo un incómodo silencio que fue roto por quien menos se hubiera esperado. Parece que lograste tu cometido, Naruto, comentó Shino con voz monocorde que logró aliviar de manera asombrosa la tensión. Y respecto a tu pregunta, flashback, estaban dos Anbu llevando a Shino y Kiba por las instalaciones del hospital, sin prestar atención a los gruñidos del Inuzuka, hasta una sala de observación en la que un doctor ya estaba preparado para revisarlos. De inmediato se dio cuenta de los forcejeos del chico y del motivo de los mismos, por lo que prosiguió a retirar dicha atadura. Ya era hora, llevo horas haciendo gestos para que me... empezó a gritar, pero el médico le volvió a colocar el bozal. Jovencito, le dijo en tono de reproche, este es un hospital, así que guarde silencio. Fin del flashback. Jejeje, ¿con qué fue eso?, dijo divertido el contenedor del zorro, mientras se acercaba al castaño. Sé que voy a lamentar esto, se dijo más para sí mismo, pero 2 días son demasiados. No vas a gritar, de acuerdo, le dijo claramente al miembro del clan perro mientras le retiraba la venda. Gracias, fue la seca respuesta, antes de dirigirse a su compañero de habitación. ¿Y tú, pudiste haber hecho algo?, le reclamó molesto a Laburame, pero sin alzar demasiado la voz. No quería que lo volvieran a amordazar. Estoy inmóvil, igual que tú, se defendió el sombrío chico. Pero pudiste haber dicho algo, le volvió a reclamar. Ciertamente, opinó calmado el aludido, pero estaba disfrutando de la tranquilidad. Todos salvo el Inuzuka rieron ante este comentario. Exactamente, ¿qué les pasó?, intervino el rubio al ver que Kiba estaba por protestar. Me refiero a cómo los dejaron en este estado. Fue un sujeto extraño que parecía algo así como la mano derecha del líder, contestó Kiba un tanto irritado. En verdad era un tipo muy fuerte. Yo diría que era más su velocidad y aquella extraña técnica que usó, comentó Shino impasible. ¿Qué técnica?, preguntó Yakumo algo curiosa. Un golpe del que nunca había escuchado, respondió Kurenai. Solo con un golpe eliminaron por completo nuestras reservas de chakra, les explico ante la atenta mirada de sus interlocutores. Por eso no estamos heridos, pero las reservas de chakra tardan varios días en reponerse, aún para un Jounin que tiene experiencia en cómo recuperarse a mayor velocidad. Impresionante, murmuró Yakumo. Les dije que había sido un sujeto muy fuerte, aseguró el castaño. De hecho, Kiba, comentó el Aburame, por la rapidez y agilidad, sin mencionar la flexibilidad, casi podría asegurar que quien nos atacó fue una mujer, opinó el controlador de insectos, ocasionando que Hinata sudara por los nervios y Sasuke se tensara un poco en su lugar. Solo Naruto permaneció impávido con aquella expresión de desconcierto que era común en él, por lo menos mientras estaba en Konoha. ¿Cómo crees que nos pudo haber hecho esto una? Estaba reclamando el Inuzuka cuando fue silenciado por el rubio que volvió a amordazarlo. ¿Estás más seguro así?, le dijo en un susurro para que solo él lo escuchara cuando empezó a forcejear para soltarse de nuevo. En respuesta a la interrogante en el rostro del chico solo hizo una leve seña con la cabeza para que viera sobre su hombro como 4 mujeres entornaban sus ojos peligrosamente hacia su dirección. Entonces cayó en cuenta de que estuvo a punto de meter la pata hasta el fondo y suspiró aliviado mientras le dirigía una mirada de agradecimiento al Jinchuriki por haberle salvado de tener que quedarse más tiempo en el hospital. Recuerdo las veces cuando Kakashi-sensei gastó casi todo su chakra en las peleas contra Zabuza y Akatsuki, comentó la peligrosa volviendo al asunto anterior. Le tomó casi una semana recuperarse por completo, pero podrán moverse en unos días. Entonces, ¿por qué Kurenai-sensei puede moverse tan pronto?, preguntó fingiendo confusión el rubio. Esa era una buena pregunta, por lo que todos posaron su mirada sobre la hojiroja.
Cuando acabó la batalla y el sonido se llevó a los ninjas de la lluvia, les contó el Hokage se quedó con nosotros para asegurarse de que no nos pasara nada mientras llegaban los rastreadores de Konoha a investigar lo que pasó. Esto dejó un tanto impactados a los que escuchaban. Antes de marcharse me transfirió cierta cantidad de su chakra para que pudiera recuperarme antes, terminó de explicarles. ¿Por qué no les transfirió chakra a Shino y Kiba también? Preguntó la prodigia de Genjutsu algo dudosa a su maestra. Los insectos de Shino y el olfato de Kiba pueden reconocer a una persona de inmediato si logran identificarlo una vez, explicó, pero necesitan algo de chakra para hacerlo. Él dijo que no quería que guardaran un registro para identificarlo por el momento, recordó la morocha. ¿Ese quiere decir que lo conocemos? Preguntó el Uzumaki tranquilamente. Sasuke le dirigió una mirada de sorpresa por un segundo, incluso parecía que les estaba dando pistas para que lo descubrieran, pero, vaca, le recriminó la Hokage, ¿acaso has conocido a alguien capaz de acabar con un ejército sin ayuda? No, no he conocido a nadie capaz de eso, dijo abochornado, pero conozco a gente que lo conoció, agregó mentalmente. Lo más probable es que nos lo encontremos en el futuro, opinó Shino desde su cama, por eso evito que pudiéramos reconocerlo y así podría pasar desapercibido. Suena lógico, opinó Sakura, las identidades de muchos gobernantes no se hacen públicos al inicio de su aldea. Porque temen que algo les pase, intervino Kurenai, él no parecía ser alguien que pudiera temerle a algo. Este comentario los puso a todos a reflexionar. ¿Cuál es su opinión? Preguntó cautamente el ojiazul a nadie en particular, solo esperando una respuesta. Si quisiera destruirnos lo haría sin dificultad, dijo en tono lúgubre Shino. Pero no lo ha hecho, opinó a su vez Hinata tratando de no parecer obvia. Aún así debió tener un motivo para ayudarnos aparte de salvaguardar vidas, no creo que se tomara tantas molestias al menos que tuviera algo que proteger aquí, opinó la Ojiroja experta en Genjutsu. El que tenga el poder de hacer algo terrible no es razón para creer que lo hará, habló Yakumo entendiendo en cierta forma lo que es que te teman por tu poder. Kurenai-sensei, le llamo el rubio, usted es experta en psicología y lo vio de frente, empezó pero Shino lo interrumpió. Incluso hablo con él, recordó el Aburame, todos se sobresaltaron un poco y fijaron su vista en la Ojiroja. Incluso hablo con él, repitió el rubio ocultando perfectamente su ansiedad, pero a los otros les llamó la atención su, normalmente ausente, calma. ¿Cuál es su opinión? No pude percibir ningún tipo de malicia, dijo tras una larga pausa, pero eso no significa que no esté ahí o que no la esté ocultando, agregó luego de un momento de reflexión. Entonces eso fue todo, dijo el rubio recobrando su ánimo, luego de que asintieran, continuó, bueno, yo tengo cosas que preparar para mis vacaciones así que los veré luego, y dicho esto salió del lugar antes de que su compañera de equipo lo detuviera. Los días siguientes se las arregló para mantenerse al margen de una plática con la peligrosa ya que ella tenía que hablar con Sasuke, y él ya le había dicho lo que tenía que decirle para que estuviera preparada lo mejor posible cuando se descubriera la sopa, o al menos tan preparada como podía estarlo. Tuvo sus resultados, tras tragarse parte de su orgullo, el Uchiha se disculpó con ella y le agradeció por haberle apoyado aún tras tanto tiempo. Finalmente el día de su partida llegó. Al final los ninjas de la lluvia recuperaron su movilidad en un día y chakra suficiente para luchar en 4 días, pero aún así el rubio esperó a que se cumplieran los 7 días para partir. Para sus amigos, algunos de los cuales hablaron con la Hokage, este era solo un viaje de descanso que el rubio usaría para aliviar su tristeza, pero 2 de ellos sabían que había algo más grave tras esto. Hinata y Sasuke sabían que aprovecharía ese tiempo para ir a Megakure y que, aunque quisieran, no podrían acompañarlo, ya que ellos, como les había dicho el rubio, estarían a cargo de la seguridad de la aldea en su ausencia. Solo Saya lo acompañaría y claro está los ninjas de la lluvia, que por alguna razón estaban muy calmados, decidieron simplemente estar alerta a cualquier cosa y aclararlo todo. Todos estaban esperándolo en la mansión mientras terminaba su coartada. Les enviaré un mensaje cuando pueda para que estén tranquilos, les dijo a sus compañeros mientras se despedía de ellos en la entrada. Con una bolsa de viaje cargada a su hombro. Nos vemos, Tobe, le dijo tranquilamente el Uchiha, aunque en el fondo estaba algo preocupado por su amigo. Eso no lo hubiera demostrado aunque no tuviera que fingir que no sabía a dónde iba realmente en esas vacaciones. Hasta la vuelta Teme, le dijo confiado el rubio antes de partir. Al salir de su campo de vista desapareció en dirección de la mansión, cerciorándose de que nadie lo hubiera visto.
Ahora que se marchó, dijo repentinamente serio el capitán Yamato, a lo que los demás lo regresaron a ver. Todos síganme, esto fue una orden de Tsunade-sama, les informó antes de tomar camino hacia la torre. El grupo los seguía en silencio. Una vez allí se encontraron con un pensativo Hokage que leía los reportes que su ayudante le había entregado. Sin levantar la vista de los papeles, les indicó que se esperaran un momento. Al terminar de leer se dirigió a los dos ex-Anbu. ¿Ya partió? Fue la seca pregunta de la quinta. Luego de que ambos asintieran se dirigió al resto del grupo. La razón de hacerlos venir es que les tengo una misión, les explicó, una de la cual Naruto no puede enterarse. ¿A qué se refiere Tsunade-sama?, le preguntó su alumna. Un equipo de reconocimiento parece haber encontrado la base de Akatsuki, les informó, la verdadera, no aquella provisional que ustedes encontraron entre la arena y este lugar. ¿Eso es bueno, no?, preguntó dudosa la Hokage, pero entonces cayó en cuenta de una cosa y no fue la única. El primero en expresarlo fue Sai. ¿Por qué no quería que Naruto se enterara de esto?, le cuestionó. Porque ustedes serán un equipo de reconocimiento para indagar más a fondo en ese lugar, y es posible que se encuentren con algunos de sus miembros restantes. No quiero enviar a Naruto a la boca del lobo sin un plan de acción, y para eso debemos asegurarnos de ciertas cosas. Esa fue una de las razones por las que le di unos días de descanso. Cuando todo, incluido él mismo, esté listo podremos trazar un plan de ataque, explicó algo apenada la Gondaime de desconfiar del rubio, sobre todo después de que él la había perdonado recientemente. Le volvía a ocultar la verdad. Tal vez el hacerlo sí forma parte del trabajo de un Hokage después de todo, se dijo mentalmente. Pero él debería saberlo, opinó Kakashi, después de todo es quien más está relacionado con lo que sucede. Esto no me agrada más que a ninguno de los presentes, les dijo directamente, pero con todo lo que ha pasado últimamente hay demasiadas variables desconocidas. ¿Se refiere a lo del sonido? Fue una afirmación de parte de Yamato. La rubia solo asintió con la cabeza. No podré saber nada a ciencia cierta hasta haber hablado personalmente con ese Kage, pero prefiero no arriesgar nada hasta entonces. Partirán en un par de días cuando el resto del equipo 8 esté listo para viajar. Necesitarán una experta extra de Genjutsu y los mejores rastreadores. Incluso Gai los acompañará. Ante esto todos colocaron miradas sombrías a excepción de Lee. Josh. Gritó Gai Sensei y yo les enseñaremos el poder de la juventud a esos malhechores. Todos desviaron la mirada en acto de reflejo con la clásica expresión de yo no lo conozco, entiendo cómo se sienten, le dijo comprensivamente al grupo, pero en caso de que surja algún inconveniente requirieran la mejor fuerza de ataque posible. Ahora partan y descansen, lo necesitarán para el viaje. Al salir todos se retiraron por su lado, salvo Sasuke y Hinata que se encontraron un momento después en el parque para hablar de lo ocurrido. Si alguien los hubiera visto se habría sorprendido de verlos hablando, ya que ellos nunca se habían hablado. De hecho cualquiera de los dos apenas se hablaba, la una por timidez y el otro por antisocial. ¿Crees que aún podríamos advertirle a Naruto lo de esta misión?, le preguntó sin rodeos el Uchiha. La morena lo pensó por un momento pero negó con la cabeza. Naruto-kun ya debió haber partido, y nosotros no podemos salir de la aldea sin que nos descubran ahora que aumentaron la seguridad por lo ocurrido con la lluvia, le dijo. Ya veo, dijo impasible, tú lo conoces mejor, ¿crees que esto represente problemas? No, declaró con firmeza, él siempre se cubre cuando sale, así que, aunque por casualidad nos topáramos no lo reconocerían. Ni siquiera Kiba o Shino. Ante esto se preocupó, por un momento casi había olvidado que ellos estarían en el equipo, pero tras pensarlo cuidadosamente volvió a negar con la cabeza. Naruto-kun toma más precauciones de lo que parece, le dijo, su chakra es irreconocible cuando lo vuelve dorado, así que los insectos de Shino no lo inspeccionarían. ¿Por qué ocurre eso?, le preguntó, era algo que aún no acababa de entender. Sucede cuando mezcla a partes iguales su chakra y el de Kyuubi, le explicó, esto lo vuelve un nuevo tipo de energía más concentrada que las que lo forman, pero también borra cualquier rastro de su esencia original. ¿Cómo lo logro? Luego de obtener el Sharingan su capacidad de chakra se volvió mucho mayor, le explico, en comparación se podría decir que era el equivalente a 3 colas del Kitsune. El moreno se impresionó ante esto, luego, continuó, cuando le regale mi Byakugan, se incrementó en otras 2 colas. ¿O sea que ahora es tan fuerte como un Biju de 5 colas, por sí solo? Preguntó algo dudoso el moreno. La hojiperla simplemente asintió con una pequeña sonrisa. Pero mezclándolos es más que el doble, prosiguió, mezclando solo lo que posee ahora seguramente es más fuerte que el poder original del Kyuubi. ¿Cómo es que no lo han sentido antes?
Se supone que entrena en la mansión y aún con la barrera debería sentirse, dijo algo desconcertado. El jardín, contestó simplemente el Uchiha. Recordó como unos días atrás llevaron a Jugo a aquel jardín y cuando salió se veía, extrañamente, en paz. Siempre estaba preocupado por el momento en que su lado oscuro tomara el control, pero luego fue como si ya no llevara esa carga. Tayuya se lo llevó a él y a Karin junto con el resto de los guerreros de regreso a la aldea del sonido. Solo Suigetsu se había quedado en la mansión, a espera de las siguientes órdenes. Aquel jardín, le contó la Hyuga, fue lo último que Naruto-kun construyó de la mansión. Es un lugar dedicado para el entrenamiento mental que conlleva un incremento en fuerza física. Está rodeado con sellos de aislamiento, nada fuera de ahí puede sentir lo que pase dentro, sin importar qué tan poderoso sea, le explicó. Ahí encontró el modo de mezclar su chakra y el del zorro en armonía. ¿Qué pasaría si alcanzara el mismo poder que el zorro y los mezclará en su totalidad? El moreno no estaba del todo seguro si quería saber eso, pero no fue necesario ya que la Hyuga tampoco sabía la respuesta puesto que solo negó con la cabeza. Entonces se volvió a concentrar en el problema inicial. ¿Kiba podrá reconocerlo por su olor?, preguntó volviendo al tema inicial. La morena pareció considerarlo pero tras pensar en algo respondió. Me he dado cuenta que al mezclar su energía combinan algo más que chakra, le explico. No sé si él ya se dio cuenta pero se mezclan sus esencias. Su presencia, chakra, incluso su olor es diferente. Entiendo que puedas notar el cambio en su chakra y presencia, pero ¿cómo sabes que su olor también?, le preguntó Uchiha. La chica fue tomada desprevenida con esto y se sonrojó violentamente. Esa fue toda la respuesta que el moreno necesitó. ¿Con qué es eso?, dijo con media sonrisa pero no continuó la conversación. Entonces no hay problema, solo sigamos con la misión. Nos vemos después, Hyuga, dijo mientras se retiraba. Hasta luego, Uchiha-san, se despidió la morena aliviada de que no hubieran profundizado más en el asunto. ¿Qué quieres que haga qué?, se quejaba un molesto Suigetsu frente al encargo que le dejaba el rubio. Siéntate y cállate, le espetó molesto. Aún no termino, quiero que vayas al país de la ola y me esperes unos días, repitió mientras sacaba una bolsa de considerable peso llena de ryus. Esto es para tus gastos, irás en calidad de viajero, le explicó mientras le tendía el dinero que el peliazul tomó con mucha más disposición. Trata de no llamar demasiado la atención, consigue un barco y espérame, le ordenó, cuando llegue nos dirigiremos a Kiri. Esto sí hizo reaccionar al espadachín, finalmente podría ajustar cuentas con Kisame. Sé lo que piensas y no estás listo, le advirtió el rubio. Suigetsu solo bufó molesto. Necesitas más poder, le dijo mientras le pasaba unos pergaminos. Cuando luché con los espadachines Gatana de la niebla aprendí mucho de su técnica. Lo que aprendí está en esos pergaminos, estúdialos y practica las técnicas que puedas aprender mientras me esperas, le recomendó. El espadachín solo lo miró sorprendido. ¿Por qué esa cara?, le preguntó divertido. Te dije que te ayudaría en tu objetivo, y no me refería solo a darte las espadas. Esos pergaminos eran conocimientos en mi cabeza, los escribí para ti, para cuando el momento llegara, le explicó. Cada uno de ellos era un maestro, eran uno con su arma, tú debes aprender a ser uno con ellas también si quieres derrotar al más peligroso de todos, le advirtió. Cada una de estas espadas tiene su utilidad, pero solo tú puedes aprender el mejor estilo para ti. Estos pergaminos te servirán de guía. Gracias, fue la seca respuesta del viejo alumno de Zabuza. No tenías que hacerlo. Tú serás fuerte, le aseguró, pero necesitas un poco de ayuda para lograrlo a tiempo. Te ayudaré con eso, lo que decidas hacer con ese poder dependerá de ti. Además eras otro en la lista de personas por enmendar de parte de Orochimaru, concluyó con media sonrisa antes de retirarse. Extraño fue la palabra que pasó por la mente de Suigetsu. Sin duda el Jinchuriki era alguien muy extraño, pero admirable. Nunca creyó que llegaría a pensar eso de alguien por hacer algo diferente a descuartizar a miles de personas, pero ciertamente era el calificativo más apropiado para aquel rubio impredecible. Naruto se encontraba frente a los ninjas de la lluvia con su traje de viaje habitual negro con media máscara de zorro. Sus prisioneros estaban demasiado en calma. Por un momento pensó que tal vez aceptaron su palabra. Ese pensamiento lo animó por un momento, pero se dio cuenta de que eso no podía ser, así que para evitar dolores de cabeza, prefirió dejarlo de lado hasta que tuviera que enfrentarlo. Solo estaría alerta. Regresó a ver hacia el horizonte en la dirección en que sabía se encontraba su enemigo. Voy por ti, Nagato, dijo en un susurro apenas audible para él mismo antes de avanzar a gran velocidad en dirección a Megakure con el inmenso ejército y su subordinada siguiéndole de cerca. Fin del capítulo. Si les gustó, suscríbanse y activen la campanita.